empezar, que esto siempre nos lo piden, y empezamos ya este segundo. Míralo, ahora. ¿Ahora me Manu, escucháis mira. bien? Sí. Perfecto, y vemos tu Eva. Hola. Ya estás Hola, vacilando. Cels. Hola, Manu. Hola a todos. Estás en el exterior. ¿Cómo lo has hecho? Estoy en el exterior, con mucho esfuerzo. Buen corte de pelo, Óscar. Muy bien. El otro. Está repasando. Bueno, pues eso, empezamos, ¿vale? Perdón, yo también. Veo a Lázaro también ahora. Hola, Lázaro. No sé quién vas ahí por ahí. Hola, Manu. Hola. Sí, també. Hay una forma para ver a toda la gente que está conectada en vídeo a la vez. Qué raro. Sí, podéis cambiar de vista. Y yo luego oigo un montón de... Ahí, Se nos cola un audio por ahí. sí, estoy ahora... Va entrando gente y no sé por qué no está la opción de que estén muteados al entrar. Bueno, venga, ahora sí, vamos allá. Empezamos este segundo Vermut Viejo Otaku con un tema que surgió del anterior, ¿vale? Que es el tema de los fanzines y las revistas de los años 90, que dieron muchísimo de sí. O sea, si os pudiera enseñar una vista general de toda mi colección, tela, parte de ella conseguida a posteriori, buscando ahí en Ateneo, en Alicante, en Valencia, por todas partes donde voy, yo no sé, hay fanzines, ¿no? Y de hecho tenemos aquí... En Universal de Barcelona aún quedan bastantes. Ay, pues mira, ya me pasaré también. Y tenemos aquí, ya sabéis, a los habituales del Vermut Viejo Otaku, Óscar Valiente, Manu Guerrero, Mar Bernabé, y tenemos invitados especiales que son Sergio Piñol, Lázaro Muñoz, y a ver si le vemos a Luis que también está por aquí. Estoy combatiendo con los menús de ajustes de Windows para la cámara. Bueno, pues cuando puedas... Nos pasa por usar Windows. Hostia, un vaquero, ya lo hemos cagado. Eso para otro hijo. El caso es que, bueno, prácticamente todos ellos son responsables en una parte de esa explosión de fanzines a principios de los 90 con la llegada, el boom del manga y el anime, ¿no? Y la idea hoy, pues, es comentar un poco todo esto, enseñaros un montón de fanzines y contar batallitas, porque por algo este es un Vermut Viejo Otaku, ¿no? Básicamente, ¿no? Y yo hoy patrocinado por Yokai, este Vermut blanco dibujado en el diseño de Albert Montéis, ¿vale? No estamos patrocinados, pero ahí estamos. Y creo que quizá para empezar a hablar de esto tendríamos que empezar por Cels, ¿vale? Porque tiene que contarnos la historia de los Q-Sap, ¿eh? Y yo tengo el 7 y tengo el 8, y Manu, creo que tú tienes el 6 por ahí. Tengo el 6. Ahí. O sea que cuéntanos, Cels, ya lo hablamos un poco la semana pasada. Que el 6 no es mío, es de mi mujer. O sea, imagínate. Este se lo compró mi mujer, por eso lo tengo. Cuando aún no era ni mi mujer, ni mi novia, ni la conocía. Pero contadle a la gente de qué año estamos hablando, porque habrá quien no se ubique. Julio del 91. Pues venga, empezamos en julio del 91. Cels, ¿qué pasó en julio del 91? Bueno, pues es parte de la historia del manga y del anime del fandom español, ¿no? Pues lo que pasó es que atraídos por la vorágine de gente que tenía un montón de fotocopias y que hacían tráfico de fotocopias de Dragon Ball, pues se me ocurrió una idea pues, meramente divulgativa, ¿no? Pues, para decirlo de alguna forma, oye, voy a coger todas estas fotocopias, voy a coger las que tengan mejor calidad. No sabéis lo que costó encontrar una imagen de calidad para la portada, que ahora le comentaba también cuando estábamos en off a los demás contertulios, que es la portada que también utilizó en el número 1 en Maicas Alejandro Maicas para el Mangazone. Lo que fui pues, es recoger estas ilustraciones que me parecían tan fascinantes de Akira Toriyama, retocarlas, graparlas y entonces ofrecerlas de forma digna, entre comillas, de forma digna. Lo que seguí fue la numeración de mis fanzines, que había publicado ya hasta el número 5, así que lógicamente publiqué el número 6, los anteriores eran sobre cómic y humor en general.
¿Qué pasó? Que yo fui a imprimirlos a una fotocopiadora, los fui a montar. Sí, bueno, los ejemplares los tenéis por ahí vosotros porque yo los tengo en casa de mi madre. Y entonces lo que hice fue simplemente esto, imprimir 300 ejemplares. Esos 300 ejemplares me los puse en una mochila y los fui a llevar depósito a las librerías especializadas de Barcelona, que ya entonces ya era un circuito consolidado. Me los compraron todos en una mañana y cuando llegué a casa, eso también ya lo he explicado un montón de veces, ya se habían agotado. Por lo tanto, tuve que imprimir más y más y más. Así que mientras yo iba imprimiendo más ejemplares del número 6, ya empecé a recopilar material para sacar un siguiente número que se publicó en imprenta. Miles de ejemplares, pero miles. O sea, yo creo que ya puede decirse que las tiradas se vendían en Cataluña, había muy pocos que se vendían fuera, ya se estaban pirateando los del número 6. Bueno, para acabar, anécdotas. No has dicho las cifras. Sí, lo he comentado antes más o menos, pero bueno, son miles de ejemplares. O sea, había tiradas de a lo mejor en el número 7, ya habían tiradas de 3.000, 4.000 ejemplares, ¿vale? De tirada. ¿Sabes qué hizo la imprenta? Oliéndose lo que pasaba, imprimió muchas más portadas que el interior, porque se imprimían diferente. La portada es en color, el interior es en blanco y negro. Ya tiraron muchísimas más portadas, por lo tanto, no me hicieron caso, yo siempre soy muy, muy conservador, oye, no me tiréis demasiado, porque me cobraréis mucho, por favor, no os paséis, pero ellos tiraban largo. Yo te puedo decir que me compré una Vespa. No sé si con estas trinco, porque iba con la moto repartiendo los fanzines con una 50 por toda Barcelona y me compré una Vespa con lo que gané de dinero. Una anécdota también... Invertiste, ¿no? Invertiste en el negocio de distribución de fanzines. Sí, lo que pasa es que digamos que el retorno era muy rápido, era inmediato. Una anécdota para esto y luego ya si acaso explicamos más cosas, pero para dar paso a más gente. Ahora ya se puede explicar porque la imprenta esta, el Graphic ya cerró hace tiempo. En el segundo número, ellos me dijeron, oye, estás imprimiendo tanto que hay gente que me pregunta, clientes que vienen aquí, que lo tenemos expuesto, ¿podemos venderlo nosotros? Y yo, oye, mira, ¿sabes qué? Pues te doy tanto por ciento y si lo vendes aquí venderás 4 o 5. A los 3 días que me iba a buscar la siguiente tirada, aparco la moto delante de la imprenta y a las 6 de la tarde veo una cola de niños, pero una cola de niños y con los padres haciendo colas y los llevaban de 5 en 5. O sea, imagínate, no solo en el salón no solo en los salones, no solo en las librerías especializadas, sino en el mercado de San Antonio, sino en la misma imprenta, la gente iba como loca a conseguirlo. Es brutal. No. Es espectacular, ¿eh? Que yo también, si alguien ha visto el documental de Son Goku Manía, ¿vale? Aquí autobombo, que el final termino con esa cosa de enseñarle esto a Sels y decirle... Es coreano. Es coreano, ¿eh? Que muchas de las, no lo sabía. De las fotocopias que corrían por entonces eran coreanas y precisamente, al menos los que tengo yo, la gran mayoría de páginas que son páginas del manga son el manga en coreano, ¿eh? Y hay muchísimas. También para finalizar, os diré que iban a haber 2 números más y estaban preparados para imprimir 2 números más y Antonio Martín me dijo, para. Claro. Y con razón, y lo dijo con razón. Sí, con razón, claro. Bueno, el 8 sigue siendo de 1991, no sé hasta qué mes era del 91, pero claro, en el 92 es cuando ya aparece finalmente el manga. En el mayo del 92 ya apareció el primer número y también está la anécdota que hemos explicado muchas veces de que la gente venía al stand de Planeta, que lo llevábamos nosotros, veían los cómics, los manga de Dragon Ball y nos pedían fotocopias. Es muy fuerte. Oye, Sers, tú que llevas ligado a este mundo mucho antes que nosotros y eres un friki de muchas corrientes distintas. ¿Has visto algo como Dragon Ball? No. No, pero incluso comparándolo con Star Wars, incluso comparándolo con fenómenos de cómic que pudieran ser masivos, incluso con los fans de más irreductibles, que son los de Asterix, que son los de Tintín, yo no he visto nada igual, Óscar, ni mucho menos. O sea, no solo eso,
sino, claro, en Planeta lo veíamos de primera mano. Las cartas, o sea, imagínate los mutantes, Óscar, los mutantes vendían miles de ejemplares en aquella época. Pues son como 50 veces más lo que era Dragon Ball. Venían a cajas las cartas. Xavi Marturet, que se encargaba de responder los correos, no daba abasto, necesitaba ayuda. Imagínate, entonces todos en la redacción nos poníamos a ayudarle a seleccionar más o menos qué cartas poníamos. Ya tenemos a Luis por ahí, ¿eh? Espérate que ahora estoy con... Bien. Tiene que activar el micro. Bueno. Bien. Se cuela un audio por ahí, ¿no? De unos niños. Sí. Oigo niños, sí. Ostras, vale, me veo, estoy viendo. ¿Quién tiene niños por ahí? Mira, voy a cerrar la puerta, que es posible que sea my family aquí fuera. Y Luis, tú tienes mucho eco. Creo que te tienes que bajar el volumen. Vale. ¿Qué tal ahora? Uy, se acopla. ¿Ahora? ¿Ahora mejor? Bueno, la cámara es... Verte te vemos. Chunga, pero por lo menos me veis, ¿no? Sí. Bueno, gente, seguimos. Óscar, ya lo avanzamos un poco el otro día. El tema de cómo... tenemos que ir un poco antes, porque hay fanzines que salen un poco antes, pero cómo la escena fancinera, el fandom de Dragon Ball y del manga en general se va forjando en parte gracias al Rakodan Goku, ¿no? O el rincón de Goku de la serie blanca, y cómo ahí empiezan a haber muchos intercambios de cartas, que iba a decir emails, no emails, no, de cartas físicas, y así es como un poco, bueno, de hecho tu fanzine nace un poco así. Sí, encaja muy bien con el final de lo que ha comentado Sels, ¿no? Los correos de las colecciones de Planeta eran este nexo de unión con otros aficionados. Y algunas series como las que comenté el otro día, el Drunken Fist y Tigre Wong, y luego pues todo esto también ayudado por las secciones de Alphonse Moulinet, ¿no? Que nos abrían al mundo del manga. Pero bueno, al final los que teníamos inquietud por hacer fanzines, por conocer más sobre el manga y el anime, lo que hacíamos era esto, escribir a los correos de Planeta y proponíamos que queríamos intercambiar cartas, material, información con otros aficionados del resto del país. Así es como conocí a Luis Alís y a mucha gente que me ayudó a mí con el manga anime, ¿no? Que era el fanzine que finalmente hice yo. Luis, por ejemplo, tenía el tomo 1 de Dragon Ball, si no me equivoco, ¿no, Luis? O el 1 y el 2, y nos mandó fotocopiados. Ahí lo tienes. Y bueno, yo recuerdo también, por ejemplo, que llamé a casa de Sels, porque yo quería los Q-Sap y en Vinaroz, que era donde yo vivía, no estaban. Y recuerdo que llamé a su casa buscando las páginas amarillas, aquello Sels Pillol, Barcelona. Y llamé y recuerdo que se puso una señora que sería su madre y me dice, ¿con qué Sels quieres hablar, padre o hijo? Me parece que tu padre se llama Sels también. Sí. Y digo, hostia, yo creo que es el hijo. se puso Sels y me dijo... Pero todo puede ser. Está todo muy agotado y creo que me recomendó dónde contactar, no sé, en Antifaz o alguna librería, y al final conseguí recuerdo el integral aquel de los Q-Sap, el Collection y algunos más. Collected. Y bueno, y todo era esto, teléfono, correo, y todos teníamos, como decíamos, pequeños tesoros, ¿no? Había alguien que te mandaba una Shonen Jump porque un familiar había ido a Japón y se la había traído. Luis tenía fotocopias tenía los tomos de Dragon Ball, los tenía fotocopias y te los mandaba. Tú mandabas fotocopias de la revista Dogoté francesa, de lo que fuera, ¿no? Y así pues acabamos construyendo esta especie de Google clásico, ¿no? Que era pues todo eso, pues un archivo como los que todos tenemos hoy aquí por nuestras mesas, ¿no? Cargados de revistas, fanzines, etcétera. Y con esto empezábamos a construir las publicaciones. El que sabía escribir sobre un tema muy concreto, pues te decía que él quería escribir sobre eso, el que no dibujaba, el que no, pues te proporcionaba material, y así es como empezó esta escena fancinera. El mío es de
Es de... Febrero-abril, pone febrero-abril del 93. Febrero del 93. Y luego comentaba yo antes, para abrir un poco de debate, que a lo mejor lo seguimos en Twitter, ¿no? Que ¿cuál fue el primer fanzine? Y yo, aquí, a mí el que me consta es este, el Japan Anime Fanzine de Motril. De Sergio Herrera, sí, seguro. Que diría que es este, que luego él hizo que este tuvo una distribución más masiva. Y bueno, lo que nos pasó a nosotros, pues un poco, no tan exagerado como lo que le pasó a Sels, pero parecido. Yo hice 50 copias, se vendieron enseguida, hice 100 más, se volvían a vender. Y recuerdo que la venta la hacía por giro postal, ¿no? Ponía los anuncios en los correos de Planeta, ponía, ya he hecho este fanzine, mandad 200 pelas a esta dirección y tal. Y el cartero llegó un momento que a mi madre le dijo, ¿su hijo a qué se dedica? ¿Qué vende? ¡Droga! ¿Qué negocio chungo tiene? Sí. ¡Vende droga! ¿Qué droga vende? Porque claro, era cada día giros y giros y giros y giros y giros, y en la oficina postal de Vinaròs ya sabían las cosas que venían para mí, ya solo con ver el nombre. Se daban al cartero de mi barrio y el tío venía y alucinaba. Luego empecé como Sels pues a moverlo por algunas librerías, lo mandé a muchas, pero curiosamente mi fanzine hubo muchas que me dijeron que no lo querían, no me lo compraban. Y Antifaz Comic me dijo, yo quiero 300. Y ahí, ostras, a ver cómo ahora hago yo 300, cómo las encuaderno, cómo las grapo. Y sí, se las mandé y poco como lo que comenta Sels. Me llamó al cabo de 2 días Paco y me dijo, quiero 300 más. Toma, te mando el dinero, pero hazme 300 más. Y recuerdo estar en mi casa, cuando aún no las hacía en la imprenta, pues todas las camas, los sofás, todo lleno, pues con las páginas, ¿no? Ahí montadas, y mis padres, los pobres, ayudándome a montar, a grapar, hasta que al final engañé a una imprenta para que me dejara hacerlo allí, que allí pues con la guillotina quedaba todo mejor y todo esto, ¿no? Pero yo tengo una anécdota que lo tengo muy vivo, que es muy de manga, de un día con la mochila llena de fanzines para grapar en la imprenta, lloviendo a cántaros. Debía ser un viernes o un sábado por la tarde, que mis amigos vete a saber lo que estaban haciendo por ahí, y yo pensando, qué gilipollas soy de estar haciendo esto, ¿no? O sea, esto vale para algo. Cuando mis profesores, mis amigos de clase, todo el mundo no entendían para nada cómo dedicaba mi tiempo a hacer esto y a quién coño le iba a interesar las fotocopias que yo estaba haciendo. Entonces, esto que ahora no se vería así, en aquella época, pues claro, para un chaval de 16, 17 años, pues tienes momentos que te hacen cuestionar si lo que estás haciendo realmente vale para algo, ¿no? Porque no estábamos en Barcelona o Madrid o incluso Valencia, ¿no? Un pequeño pueblo, y era una labor un poco incomprendida, ¿no? Después, mírate, salvando el mundo en tu casa. Sí, bueno, cuando empezaron luego a suceder todas estas cosas de que se vendía, que llamó luego pues la gente de Manga Films, de Planeta y tal, claro, mis padres los primeros empezaron a decir, hostia, espérate, que a ver si el niño está haciendo algo que vale la pena. Y ese fue un poco la breve historia del fanzine mío, ¿no? También tuve un golpe de suerte, que también lo he contado algunas veces, porque cuando ya pude hacer tiradas más grandes en la Canon de Vinaròs, que tenían allí una oficina, ¿no? Con unas fotocopiadoras y tal, allí hice una tirada amplísima y justamente, por desgracia, la empresa quebró y no me cobraron los fanzines que había fotocopiado allí. ¿Sí? Así que desde aquí a Canon, gracias porque han contribuido al auge del manga y al ascenso de... Bueno, ahora tienes que coger una máquina del tiempo y ir a tu joven fancinero y decirle, oye, que esto vale la pena, que vas a encontrar curro, ¿eh? A ver, no, antes que pasemos de otro fanzine, yo creo que vale la pena enseñar que en su fanzine, o sea, Óscar no solo hablaba de manga y anime, sino que también dibujaba un fanfiction ahí de Dragon Ball, ¿eh? O sea que... Cuidado, Pere Olivé tiene dibujos de Óscar. Aquí. Tiene dibujos míos, ¿no? A ver, sí. Mirad, a la gente de Forum de Planeta los tenía agobiados, a todos, a Sels, a Pere Olivé, a Alfons Moliné,
Juanjo Sarto, agobiados. Juanjo Sarto, que era el editor de Planeta, ¿no? De la línea de manga, me dijo una vez, mira, Óscar, es que era anunciar una colección y tú ya estabas escribiendo al correo, pero no, ni le habíamos puesto fecha, pero decíamos, vamos a sacar, yo qué sé, Grey. Pues tú ya, al día siguiente ya tenías una carta tuya para el correo de los lectores de Grey. Y digo, pues joder, es que necesitaba ahí difusión, ¿no? Después digamos que compensaste, ¿no? Y dedicaste tu primer número. Exacto. Gracias por Agostini. Gracias por aguantarme. Era muy Así importante. te asegurabas también la reseña, ¿eh? Sí. Eran muy importantes esos correos, porque es que era lo único que teníamos. Y no había haters por entonces, ¿eh? No había haters. No había, digo. Interesante. No había haters. Para toda la gente que ha conocido todo el mundo del fandom a través de internet, estaría bien ponerles en la situación de que lo único que existía era el teléfono, el correo y a nivel tecnológico poco más. O sea, era la única forma de que teníamos era a través de las publicaciones o a través de llamarnos directamente por teléfono, enviarnos cosas por correo. Era la única forma que había de intercambiar información, de intercambiar material. Entonces hemos cambiado el paradigma de una manera que yo creo que mucha gente no se puede imaginar hasta qué punto luchábamos contra los elementos, ¿no? En aquella época. Bueno, Ojo, perdón, la factura telefónica, ¿eh? Que yo recuerdo en casa haber tenido algún problema con mis padres, ¿eh? De algún mes que me han venido y me han dicho, ¿esto qué, no? Y las cartas y todo, es que la gente ahora no consigue hacerse una idea de lo que dice Óscar, de cómo te planteas esto, qué estoy haciendo con mi vida. Y ahora míralo, salvando el mundo ahí en su sillón, pero en el momento es cierto que te lo planteas, que lo que le decía a todos tus amigos, estás en el instituto, tus amigos están saliendo por ahí de copas, están con chicas, están ligando y tú estás jugando al rol los sábados con amigos, un juego raro, dragones y mazmorras, la gente te mira raro, la gente te mira mal. Entonces, pero bueno, ese no es el tema. Seguimos con fanzines si queréis. Creo que en el orden cronológico el siguiente soy yo. Yo lo mismo, yo venía de fanzines, ya en los 89, 90, 91 hacíamos fanzines como Cells, normales, de cómic Marvel, el Comic Forum, y por circunstancias del destino, porque vosotros habláis de lo del Racó de Goku, de la serie Blanca y demás, pero venís de un ecosistema muy cerrado, de allí, Barcelona, Cataluña, no soléis acordaros de la gente que no estaba allí y que ni siquiera estaba, como decía Óscar, en Madrid, en Valencia, en ciudades grandes, la gente que estaba en sitios pequeñitos como Albacete, que tenía una única tienda y ojito, pues estábamos bastante más limitados y no existía internet. Bueno, sí existía, pero no teníamos acceso a internet, no era como ahora, la cosa funcionaba por cartas, ¿vale? Cartas de las de toda la vida, escribiendo, con papel y con boli. Y por circunstancias de la vida entré en contacto con Óscar cuando aparecen los cuatro primeros, los cuatro grandes. Es cierto que lo primero fue el Q-Sub 6 de Cells, pero como un extra. Entonces, yo sí que hice mucha investigación en su día. El primero fue el Japan Anime Fanzine de Sergio Herrera. Sergio Herrera fue el primero. Lo que pasa es que es cierto que hubo cuatro que salieron más o menos a la vez. Salió el Jap y enseguida salió Mangazone, enseguida salió el Manga Anime de Óscar, salió el Yakubi de Madrid. Y por circunstancias de la vida yo entré en contacto con Óscar, me preparo unos cuantos artículos, yo escribo el Manga Anime, pero de pronto Óscar desaparece. ¿Vale? No deja de contestar al correo, yo pienso que le ha pasado algo, lo han secuestrado a sus padres, lo han castigado. Posteriormente me entero de que había evolucionado en la vida, había digievolucionado, allí ya estaba en Barcelona trabajando en Norma. Y como estaba muy familiarizado con los fanzines, yo había hecho fanzines, solo que de cómic, yo también dibujaba, como casi todos cuando empezamos, y me lío la manta a la cabeza y pues me dedico a sacar mi propio fanzine, ¿vale? Llamado Minami, tenía por aquí uno, Minami número 1, aquí está, efectivamente. Recuerdo lo que decía Óscar, el coger la mesa grande de las cenas de Navidad en casa de mis padres, el tenerlo allí puesto en los folios, uno encima de otro, dóblalos. Yo tenía mucha suerte, la fotocopistería que me hacía a mí las fotocopias confiaba en mí, me dejaba una grapadora larga que había, que me permitía grapar las planchas DIN A3, y yo lo tenía ahí mejor, tampoco sacaba tantos como Óscar, pero la gente no entiende el que hablamos del 92-93, yo era Se ha congelado de la emoción. Sí. Hay un fallo en Matrix. ¿Vale? A mí se me ha dado siempre muy bien la informática.
No, no estoy. Sí. Ahora estás volviendo. ¿Sigue congelado? ¿Se ha reiniciado? Ahora estás volviendo. Ahora creo que sí. Te oímos, pero no te vemos. Muy bien. Un primer plano. Uy, fatal ahora. ¿Se ve en pantalla o está? Te oímos fatal y la imagen está congelada. A ver Pero- si... Pero suena como un single de Daft Punk, con lo cual... Sí, tiene su rollo. No, mira, a ver si lo Quiero que solucionas. entendáis. ¿No me veis? Ni te vemos ni te oímos. O sea, te oímos fatal. Oye, la página de Planeta se la copió, ¿o qué? ¿Qué tío? Sí. Iba a decir, aquí tenéis Es muy parecido. que hizo la misma página, aunque añadió algunos nombres, porque Óscar no puso a Sels, por ejemplo. Muy mal. Rivalidad, es rivalidad. En cambio, Lázaro Ahora- sí que puso a Sels. Ahora sí, ahora te vemos, Lázaro. Vale. Sí. Óscar ha sido siempre mi mentor. Óscar hizo eso en su fanzine, yo hago eso en mi fanzine. Y me aseguro una reseña de Planeta. Quería decir que los originales eran páginas pegadas. Aquí no sé si se ve, pero hay Tipex para borrar las partes del dibujo que le gustaban, y los negros repasados con un rotulador negro, porque claro, las fotocopias se ven con una calidad penosa, que se trabajaba muy artesanalmente, ¿vale? Claro. Es cierto que cuando terminabas y tenías el fanzine en las manos decías, soy Dios. O sea, tú tienes esto en las manos y te sentías como el mismísimo Dios. Yo Y a me partir de gustaría ahí, decir pues, una cosa sobre lo de trabajar manualmente también, ahora Lázaro, es que nosotros, ¿vale? Teníamos que grapar los fanzines con la grapadora porque no llega el papel, no llegaba aquí en el pliego. Claro. Yo lo tenía problemas ya para los de A5, imaginaos vosotros que trabajáis en A3 doblado, ¿no? Pues claro, había un problema y es que así lo que hacíamos es cargarnos el parquet muchas veces. Hasta que descubrí esto. Esto lo compré en el año 92 y es una grapadora que Alex Samaranch me dijo que existían. Es una grapadora que, si os dais cuenta, se pone la hoja por aquí y puedes grapar todos los tamaños que tú quieras. Esto es la gran evolución de los fanzines. Yo lo hacía con la grapadora que ha sacado primero Cels, la antigua, abriendo el fanzine y poniendo un cartón grueso debajo. Yo Así. también. Y luego tenías que girar Con una las moneda, grapitas Manualmente tenías que ir manualmente metiéndolas. y acababas con los dedos hechos. Claro, cuando habías hecho 300... Pero una cosa, cuando yo empecé a trabajar en Norma, que fue pocos meses después, las empresas todavía no estaban muy digitalizadas tampoco. En Norma había un Mac y todo el proceso de fotocomposición, todos los materiales originales que se hacían, que se llevaban al laboratorio, se creaban de una forma muy parecida a como lo estábamos haciendo, con reproducciones de más calidad, pero también muchas cosas cortadas, pegadas. Cosas recortadas y pegadas ahí a mano. Sí. Yo me arrepiento de no conservar todos los originales de Norma, de todas las colecciones que empecé a hacer yo, el Videogame, Blackmagic y todo aquello, porque era muy bonito, estaba todo hecho así, ponías un papel vegetal encima, marcabas los colores que querías para cada elemento, pues un laboratorio los aplicaba. Se os olvidó graparlos. Sí. Luego las hojas se Qué soltaban. cabrón. Qué cabrón. Y aquello, pues era... Ahora lo pillo, qué mamón. Esto ya lo abordaremos en otro vermut, Otro momento. mamonazo. Y el hecho de hacer los fanzines, pues hostia, era una buena escuela, porque realmente pasábamos a hacer lo mismo que hacíamos, pero con un poco más de fundamento, ¿no? Sí. Iba a decir, dejadme comentar el último número, supuesto último número de Minami, ¿vale? Minami Fanzine sí, fue el último. Que por cierto tengo dedicado, aunque no dedicado a mí. Qué bueno, tío. Esto lo compré de segunda mano, no sé, Rizos de Oro, se llama la persona a quien está dedicado, Uy. ¿vale? Pero hay Mira, nada, de tu amigo, dice. de tu amigo. Pero en la primera página, El amigo de todos. en el Minami Herald Tribune, hay una noticia que pone descubiertos y revelados todos los seudónimos de Óscar Valiente. Yo estaba comprometido con la información. No me importaba quién cayera. Yo informaba a la gente, hiciera lo que tuviera que hacer.
Y Rodar según la él, cabeza que rodará. pone todo un listado de seudónimos, ¿no? Cels Pinyol, Jorge Riera, Núria Teulé, Son Goku, María Ferrer, o sea, Juan Cosarto, Joan Navarro, Profesor Loki, o sea, todo eran seudónimos de Óscar Valiente. No sé si os acordáis de las coñas que había en aquella época con lo de los seudónimos, con quién era seudónimo, quién no, quién hacía, quién no hacía, quién hacía correo, quién era un seudónimo. Cuando lleguemos a la Kabuki, si queréis, hablamos de seudónimos, ¿no? Dejadme, en representación de la parte valenciana, dejadme que por lo menos... Venga, Luis. Mangazone, ¿vale? Dale. Aquí tenéis el número 2. Porque el 1 no lo tengo, ¿vale? El 1, de hecho, no se sabe exactamente cuántas pocas copias subieron. Yo no conseguí la mía. Aquí está el 3. Fijaos en la calidad del logo, ¿eh? Esto ya está redondito. En cambio, aquí estaba con los píxeles del Corel Draw, creo que era esto. Yo tengo el 4. Grande con 2 tintas, vaya lujazo, tío. Bueno, pues tengo que mencionar, yo digamos que me incorporé a la elaboración de este fanzine más o menos por aquí, por el número 2, ¿no? Esto es una iniciativa de Alejandro Maicas, que está un poco desaparecido del fandom, la verdad, no se le ha vuelto a conocer actividades mangáticas, pero bueno, era realmente la gran iniciativa que había de información otaku en, bueno, mira la colección que tiene Óscar, espectacular, creo que los tiene casi todos. Sí. Yo realmente no los tengo todos, tengo... Tengo hasta uno repetido. Esto... La bandera imperial. Sí. Esto se puede hacer una idea temporal, ¿vale? Este número 2, que incluye un resumen del número 1 que había aparecido unos pocos meses antes, es noviembre del 92. Y este número 3 ya es diciembre del 92, con lo cual digamos la cadencia mensual llegó... El primero es de septiembre del 92. Exacto. Todos experimentamos la explosión de repente había un interés masivo y la gente no se conformaba con comprarse una revistita, quería información constante y todos tuvimos que aprender, ¿no? Es decir, todos nos pusimos todos los gorros que pudimos, siendo adolescentes, aprendiendo todo desde cero. Y yo creo que muy poca gente, por lo menos yo ahora en retrospectiva, yo creo que muy pocos de nosotros separábamos afición de lo que podía ser un modo de vida, un trabajo. Un modo de vida, una profesión. Creo que Óscar sería el primero que consiguió hacer ese salto, que lo pudo experimentar. Aún nos separamos poco, creo. Ese es uno de los privilegios, ¿no?, que tenemos, que muchos de nosotros hemos tenido la gran suerte de poder convertir nuestra afición en nuestra profesión, ¿no? Eso es algo que yo a diario lo agradezco, ¿no? Y creo que es algo que compartimos todos. O sea que, nada, ahí está la participación valenciana, ¿no?, en el asunto de fanzines. Si alguien quiere preguntar algo, yo tengo la suerte de tener unos cuantos de los primeros, con lo cual... ¿Quién está meando? Acuerdo Oye, Lázaro, el Minami 5, el editorial es mío. ¿Esto me lo has pagado? Yo, por supuesto, no te acuerdas, te lo pagué en carne aquel fin de semana en tu casa. No sé ni lo que pone, pero tío, lo estoy viendo ahora y digo, el editorial te pedí que me lo hicieras. Quería un final bueno y dice que menos que Óscar Valiente haciendo el editorial. Por cierto, que ya en esa época, en el 96, ya en pura primicia conté el final de Dragon Ball, ¿de acuerdo? Y efectivamente, tras muchos capítulos, Son Goku vence. Ya avisaba, el final de cualquier saga de Dragon Ball que quede, era verdad. En el 96 ya estaba contando el final de cualquier Dragon Ball que falte por venir. Es importante la pregunta que me hizo un día Juan Cosarto entrando en la redacción. Me hace pasar a su sala llena de humo, que el tío no paraba de fumar, y dice: oye, ¿este Lázaro Muñoz es amigo tuyo? Y, hombre, sí, lo conozco en los salones y tal. Es uno que siempre acaba afónico. Al final de cada salón, que es lo que vemos ahora en todos los escenarios, de todas las representaciones, de todos los concursos de cosplay, etcétera, ¿no? Él era pionero, pero me dice, oye, ¿es verdad que este tío está llamando Dragon babosos a los fans? Y que quiero hablar con él. Yo lo dejo. ¿Y hablaron o no? Bueno. Hablamos. ¿En qué momento salió la expresión Dragon baboso? Que me gustaría saber la primera. Esa es la pregunta, sí. Pues no sé si llegó a ser en Minami. Sí, en Minami tuvo que ser. Creo que ese fue en Minami.
Creo que sí, pero no sé seguro ahora, lo hablo de memoria, ¿eh? Pero entonces ya empezábamos a polemizar, porque es el paso siguiente de los fanzines. Cuando ya hay un estrato muy, muy importante de críticos aficionados o aficionados que hacen crítica, empiezan las chispas. Los roces, sí. El Otaku Press era de Valencia también, ¿puede ser? Luis. Sí. Te digo la verdad, no lo sé, no es un fanzine que tenga muy controlado. Es posible, pero solo me suena el nombre. Creo que es la primera vez que veo nada. Están aquí Álvaro Pons, Jorge Riera. Sí, es verdad, Álvaro Pons, madre mía. Madre mía, que esté Álvaro Pons por aquí. Distribuye librería de imágenes, sí. Pues sí. Mucha gente que se ha quedado... Pero no tiene fecha, y este fue de los primeros, creo que también. Por cierto, Luis, aquí veo que ya os avanzasteis a Mar Bernabé, ¿eh? ¿Vale? Porque había una sección ya de japonés, ¿eh? Japonés. Con katakana y todas estas cosas, que a mí lo que me hace gracia, que siempre lo comento, es decir, que ya desde muchos fanzines al principio ya se veía ese interés por Japón, ¿no? O sea, no solo por el manga, sino por Japón y por aprender más cosas sobre Japón. Y creo que es algo, bueno, que ha marcado un poco el carácter del fandom del manga y el anime. O sea, tú cuando ves a un aficionado al cómic de superhéroes, por decirte algo, no necesita meterse en el mundo de la cultura norteamericana, ¿no? Porque aparte ya la tenemos mucho más presente, pero no pasa eso, ¿no? Que tienes toda esa gente que se convierte como en fan de otro país, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Y pues eso, que ya es que en los primeros fanzines ya teníais, pues eso, ¿no? En el número 4 supongo que está el primer Japón, sí, con hiragana, ¿no? Ahí tenéis, Sí. ¿no? Y vamos a aprender Eso es un lujazo, es que la gente no sabe cómo teníamos que buscarnos la vida en su momento. Por ejemplo, en el Minami 1, el artículo de Dash Janpei, las imágenes eran pausando yo el vídeo, cogiendo un folio, poniéndolo en la televisión y calcando el dibujo. O sea, así es como yo conseguí las imágenes del artículo que hice en el Minami de Dash Janpei, a base de poner un folio en la tele pausado el vídeo y copiarlo. Y te fijabas en las series, cuando, sobre todo en las series deportivas, había carteles de las groupies animando y demás, que entonces venía el nombre original. Yo recuerdo en Campeones, por ejemplo, el partido con Julian Ross y muchas chicas con carteles de no sé qué, en japonés, Misugi. Digo, pues coño, se tiene que llamar Misugi. O no sé qué, Tsubasa. Y digo, pues Oliver tiene que ser Tsubasa. Era a base de ver la serie y tener un poquito de vista y decir, y no había nada más. O sea, yo que envidia, Marc, que ya en aquel entonces sabía, porque joder. O ya utilizar el comodín Nuria Teuler. Nuria, por favor, ayúdame. ¿No os pasó que tuvisteis que Nuria aprender? y yo no nos llevábamos muy bien, Nuria y yo. Al principio, por lo menos. Yo recuerdo haberme aprendido el katakana y el hiragana solo para intentar descifrar algunos títulos y algunas cosas que ponían, ¿no? Y recuerdo que no accedía a un diccionario japonés-español, pero encontré uno en Vinaroz de catalán-español, uno muy simple. Y entonces tenía que utilizar eso para intentar descifrar algunas... Ese lo teníamos todos, el de catalán-español. Sí, ¿verdad? Era buenísimo ese. A la enciclopedia catalana, sí, a Alberto Ras, ¿no? Sí. Pues traducíamos algunas cosas, imagínate, de una forma, vamos, totalmente arcaica. Y yo quería preguntaros, ¿alguno de vosotros tuvo conexión con Japón en aquella época? Porque yo fue una de las cosas que me centró en esta movida, porque tuve la súper suerte de que mi madre estaba estudiando cerámica en Manises, que es una ciudad, un pueblo cerca de Valencia que es conocido por la cerámica, y una de sus compañeras de clase era japonesa. Y fue a través de esa persona que pude recibir mis primeros manga de Japón, que me dejó mi primer libro de texto para aprender japonés, con lo cual... ahí, por ejemplo, yo no sé si es algo que se replica en alguno de vuestros casos, pero tuve la súper suerte de tener ahí una persona que digamos, alimentó mi deseo de conocer más y de tener material y eso, digamos, que entiendo que no le pudo pasar a todo el mundo, o sea que eso fue una gran suerte. Sí, nosotros lo tuvimos de directos, pero claro, es que en la redacción de Planeta venía la gente de Kodansha, venía la gente de Shueisha, entonces claro, siempre había algún momento en que te decían, tú,
ven a comer con nosotros. Y en aquel momento en que ibas a comer con los japoneses te empapabas muchísimo de cómo funcionaba y ellos muy amablemente te explicaban las cosas cómo funcionaban. Entonces, claro, parecía como si yo necesitaba tener una libretita abajo para estar apuntando. Pero sí, era como aquellas comidas era maravilloso cuando venía a la redacción a explicarnos cosas. A colación de todo esto, contad un poco, pues eso, más o menos ya habéis ido soltando cosas, pero ¿de dónde se sacaba la información? Es decir, la información que llegaba de Japón era escasa, costaba y poca gente sabía japonés, ¿no? Poca gente o prácticamente nadie, ¿no? ¿De dónde venía? Podía venir de Francia, podía venir de Estados Unidos. ¿De dónde venía toda la información? Yo creo que muchos teníamos la parte inglesa, ¿no? Es decir, yo recuerdo el UK Anime Fanzine, que también es un poco de principios de los 90, y a raíz de la publicación de Akira en Estados Unidos, 89, si no me equivoco, empezó a hablarse de una forma bastante intensa sobre cómic japonés en todos los medios americanos, que los que ya leíamos cómics de superhéroes estábamos bastante conectados, ¿no? Entonces, una gran parte vino por ahí, ¿no? En las primeras ediciones norteamericanas. Y luego los que, por ejemplo yo, que enseguida me metí con el tema del japonés, a poco que supieras katakana o hiragana y ya podías, digamos, un poco meterte en revistas como el New Type o el Animage, que eran revistas que venían a través del catálogo Previews, ¿no? Venían importadas de Japón, valían una pasta, valían, no sé, pues 15, 20 euros de dinero de hoy en día. Y eran, por supuesto, os podéis imaginar, si alguien conoce este tipo de revistas, son revistas que a lo mejor tienen 300 o 400 páginas de papel satinado con un montón de información, un montón de artículos, y era cuestión de ir descifrando, ir atando cabos y a partir de ahí hacíamos secciones como Noticias Japón o este tipo de secciones, ¿no? Y era un poco una labor arqueológica, porque con conocimientos muy limitados del idioma, pues la mitad lo traducías, la mitad que te lo medio suponías o te lo inventabas y así poco a poco íbamos haciendo los artículos. Oscar tiene Protocol Tours Tactics Addicts también por allí. Nos ha enseñado. Mira, yo os enseño, por ejemplo, algunas cosas que había en Europa, ¿no? Este es el Animeland, que es francés, que esto fue una institución, ¿no? En las revistas, sobre todo de anime, y este que es el número 1 es de abril del 91. Entonces aquí iban un poquito por delante de nosotros. Sobre todo en anime más que en manga, porque el otro día lo comentábamos, ¿no? En Francia, en Reino Unido, en Italia, siempre han tratado el anime con bastante más anticipación que nosotros y el fandom de anime era mucho más fuerte que aquí. Aquí tal vez fue más fuerte el impacto del manga en los fanzines, las publicaciones, ¿no? Pero esta, por ejemplo, es la Animeland. Ya en el año 91-92 ya publicaban con portadas a color y bueno, después la profesionalizaron un poquito, ¿no? El Animeland era una fuente de información buenísima, muy, muy buena. Nosotros conocimos al redactor jefe de Animeland, nos hacemos amigo de él, Pierre Giner, Oscar también lo conoce, al bueno de Pierre, un francés sí. que empezó pues con su pasión por el manga y el anime, ¿no? Allí, sobre todo por el anime, en Francia, y que eso le llevó a aprender japonés y más tarde a irse a vivir a Japón. Lleva ya 30 y pico años, casi, 30 años casi viviendo en Japón. Creo que Marc también lo conoce a Pierre, de cuando ha venido aquí a los salones del manga. Creo que nunca lo he llegado a conocer, la verdad. Creo que nunca lo he llegado a conocer. Estuvo hace 2 años y no lo viste. Hostia, pues no sé, soy muy malo con estas cosas, pero creo que no lo conozco. Pues este señor, Pierre Giner, que estuvo y le robaron su ordenador portátil, su teléfono móvil y todo. Por eso me acuerdo yo. Sí, cosas de gente confiada que viene a Barcelona, ¿sabes? Hay que tener cuidado. Este señor es toda una institución en Francia, ¿no? A nivel de esto, ¿no? De gente que ha luchado activamente por difundir el manga y el anime. Yo os puedo contar, si queréis, cómo nosotros accedíamos a la información, ¿no? Hablabas, Uri, de cómo se accedía de la información en aquella época. Nosotros, la verdad es que, bueno, yo conocí a un grupo de amigos en el mercado de San Antonio en la época de las fotocopias, el
realmente el grupo de amigos que tengo actual ya de toda la vida, súper apasionados del manga y el anime, y muy especialmente por Dragon Ball, ¿no? Los primeros Dragon Babosos. Conocí a Nuria Teuler allí también. En ese caldo de cultivo que era el mercado de San Antonio, también conocimos allí a Cels, conocimos a Óscar, o Óscar cree que me conoció a mí, pero yo lo conocí más tarde. Bueno, son historias que vamos contando por ahí y nos ponemos de acuerdo. Total, que este grupo de amigos que era como muy especializado en todo lo que venía de Japón y ya sabían, controlaban de katakana, de hiragana, de kanjis básicos, ¿no? Yo los veía y pensaba, wow, ¿de dónde ha salido esta gente, no? Que súper fricazos. Me empezaron a contar a través de ellos cómo accedían a toda esa información, a New Types, a Animedias, a los Animelan, a los Shonen Jams semanales, recibíamos 4 Shonen Jams semanales, etcétera, etcétera, y teníamos una información privilegiada para hacer este fanzine, que fue el primero que hicimos, dedicado a Dragon Ball, ¿no? Era un fanzine muy personal, donde mezclábamos críticas a gente que conocíamos del mundillo, junto con lo último que llegaba de Japón, de la última Shonen Jam de Dragon Ball. Este es el que grapábamos con una sola grapa, porque dos era demasiado. Mucho gasto, muy difícil. Sí. Poníamos también, como veis, teníamos librerías especializadas a las cuales patrocinábamos para poder pagar las fotocopias del fanzine. Ya íbamos en la línea. Teníamos también pequeños dibujos de lo que pasaba en el mercado de San Antonio cada domingo, sátiras de lo que pasaba por allí. Y teníamos una sección también que era, por ejemplo, en vez del Rakodan Goku, el Rakodan Popo. Ahí tenéis, ¿no? También se hacían grandes críticas. Oye, hazme fotocopias de este. Con toda esta coña, que vendíamos miles de estos también cada vez que, claro, porque estábamos como muy adelantados, ¿no? Si recibías el Shonen Jam eras Dios. Sabías lo que ocurría en Dragon Ball. En Dragon Ball, lo último que ocurría, ¿no? ¿Y cuáles eran los truquitos? Pues mis amigos, los recordaréis todos, es Pedro, es Titus, es Paco, es Esteban, es Nuria, me contaron sus secretos, sobre todo Titus y Pedro, que era, ellos pensaron, necesitamos material de Japón. ¿Dónde vamos a por material de Japón? Vamos a ir a una tienda especializada en alimentación que se llama Tokyo Ya, en Barcelona, en el año 94, y le vamos a decir al venerable hombre japonés que está allí que si le podemos pedir cómics japoneses. Y el venerable hombre, que veía a los dos niños, les dijo, sí, ¿y vosotros cómo conocéis todo esto? ¿Cómo conocéis Sailor Moon, Dragon Ball, cómo conocéis Ranma? Y le explicaba, no, porque aquí por la tele se ve y tal, pero... Y entonces ese hombre le empezaba a traer cosas. Luego también fueron más allá, en la misma época, y pensaron, oye, existen compañías de servicios de transporte japonesas implementadas en España, como OCS, Overseas Courier Service, y Yamato. Y se fueron, ellos ahí, 2 niños, se fueron a la oficina de Yamato y de OCS y les dijeron, hola, es que a nosotros nos gustaría traer cosas desde Japón. Y las personas japonesas, que eran japoneses los que trabajaban allí, la verdad es que siempre hemos entrado muy bien a esta gente, ¿no? Primero por ser tan jóvenes y segundo por la pasión que demostrábamos. Entonces les decían, sí, te abrimos una cuenta y pide lo que quieras. ¿Qué puedo pedir? Puedes pedir mangas, tankubones en aquella época, puedes pedir shonen jams, puedes pedir bandas sonoras. Buah, tengo bandas sonoras de la época de la leche, que me traje por OCS. Y a partir de ahí empezábamos, claro, a recibir información. Teníamos un montón de información y solo hacíamos esto. En esa misma época conocimos a un muy buen amigo, del cual no puedo decir su nombre, y me ha dicho, y nos dijo a todos, oye, esto que estáis haciendo, no lo podéis hacer así. Esto tenéis que dar un paso más y disponéis de demasiada información. Y yo creo que vosotros podéis, aparte de realizar servicios editoriales para las editoriales, nunca mejor dicho, hemos trabajado para Norma, para Planeta, para Manga Films, para Salvat, para todo aquel que nos pedía, ¿no? Pero aparte de eso nos dijo también, oye, por favor, haced una revista como Dios manda, ¿no? O un fanzine, más bien como Dios manda, exacto, el Kame. Qué raro. Número uno. Qué raro, solo portadas de Dragon Ball. Mira, Street Fighter. Yo apenas me metí con Kame por eso en su época. Sí. La verdad es que nosotros lo sufríamos. Mira,
la historia con Lázaro Muñoz es muy curiosa, ¿no? Porque él se metía mucho con nosotros en aquella época y nosotros estábamos ahí como rabiosos con él porque, claro, nosotros no comprendíamos por qué se metía con nosotros y lo que a nosotros nos costaba hacer esto, ¿no? Porque él venía a los salones del manga y nos decía, ahora a él le parecerá ridículo, que recibíamos subvenciones para poder hacer las revistas y los especiales que hacíamos, que recibíamos subvenciones. Y entonces la buena de Nuria Teuler, un día, en un ataque de sinceridad, le dijo en ese salón del cómic, pero Lázaro, ¿cómo que recibimos subvenciones? Pero sí, y le contó una historia que es totalmente cierta, que nosotros íbamos a tomar algo a un bar que estaba en la calle Muntaner con París, que seguramente Celso ha estado muchas veces por allí con Nuria también. Sí, así. Y Óscar también ha pasado muchas tardes hablando de manga y de anime allí, al lado de casa de Nuria Teuler, de casa de sus padres. Y el camarero que Pepe González. Y con Pepe... Oh, ¿te acuerdas de Pepe González? Qué bueno, que era vecino, mítico. Ilustrador mítico de Vampirella, ¿os acordáis? Y la verdad es que te pasábamos muchas tardes muy divertidas con él. Bueno, ¿esto a qué venía? Que en un ataque de sinceridad que tuvo Nuria Teuler, que nosotros la mirábamos y le dijimos, aunque sea verdad, no se lo cuentes, porque solo provoca que piense que mentimos más, ¿no? Resulta que nos hicimos muy amigos del camarero que estaba allí y en una tarde que nosotros estábamos, que ya no sabíamos por dónde salirnos, porque nos hacían falta unas 200.000 pesetas de la época, ahora 200.000 pesetas, por favor ayudarme, qué viejo soy ya no me acuerdo de esto, 200.000 pesetas venían a ser unos 1.500 euros, por ejemplo. Sí, exacto. ¿No? 6,612, sí, 1.200 euros. 1.200. Pues nos hacían falta 1.200 euros porque se aproximaba el Salón del Cómic y necesitábamos poner el número de Kame en marcha o un especial, etcétera, etcétera. Y nos veía muy, muy agobiados a ver de dónde podíamos sacar dinero, a ver si teníamos un amigo. Oye, era súper difícil, no teníamos ningún amigo que pudiera ir a un banco a pedir un crédito en aquella época. De hecho, el novio de Nuria Teuler, posteriormente, cuando empezó ya a trabajar y tenía un contrato fijo, sí que pidió un crédito para nosotros, para la editorial Inu, digamos, ¿no? Para que pudiéramos seguir avanzando y nos costaba mucho devolverlo. Pues Nuria nos vio el camarero así, como muy agobiados, y nos dijo, bueno, ¿pero qué os hace falta? 200.000 pesetas, pues mañana os las traigo, pero me tenéis que devolver 250.000. ¡Hostia! Y nosotros le miramos así y le dijimos, vale, perfecto. Sí, al día siguiente teníamos un sobre con 200.000 pesetas para nosotros poder seguir adelante. Y esto no se le ocurrió nada más que Nuria que contárselo a Lázaro. Y claro, Lázaro allí empezó, ¿pero qué decís? No sé qué, no sé cuánto. Y esto me acordaré muy bien porque años posteriores ya y de conocer a Lázaro personalmente, ¿no? Veías que todo aquello que de los dragón babosos, aunque él sí en su interior lo piensa seguramente de manera sigue pensando. Y lo sigue pensando. Pero que era muy buen tío, la verdad. Eso se descubre ya solamente, no por cosas que te dices a través de los fanzines, sino simplemente pues hablando con él un rato. Pero hombre, la historia... Hace un momento Lucía por aquí en el chat decía si Lázaro Muñoz era el Risto Mejide de la época, ¿no? Un poco era... entre las gafas. ¿Quién es Risto Mejide? Espera, a ver si me está insultando o no. ¿Quién de la no, espera, vamos a ver, no sé si me estáis insultando o no. ¿Quién coño es Risto Mejide? Búscalo y ya lo verás. Oye, a ver... Pero bueno, doy fe de que lo que dice Manu es cierto. Es cierto que yo empecé muy mal con prácticamente todos vosotros, menos creo que con Óscar y con Cels, con todos los demás yo creo que empecé fatal. Y me estaba forjando un personaje, en aquella época me estaba forjando el personaje que luego sería mundialmente conocido. ¿Cuál era el Risto Mejide de la época? He leído un mensaje tuyo, Lucía, no eches tanto en falta no haber vivido esa época, por eso significa que eres joven y a estas alturas ya ser joven empieza a valorarse más que haber vivido esa época. ¡Hostia, Mac! ¡Hola, Mac! Y nada, debo decir que una de las cosas que más me gusta de este mundillo, aunque ahora volvemos a los fanzines, porque ha preguntado también Lucía que cuando empezaron a hacer revistas, una de las cosas que más me gusta es que pese a que algunos empezamos mal, ahora tenemos esa conciencia de viejos guerreros. Yo cuando Uriol me sacó del sarcófago para el último salón de Barcelona, recuerdo que conforme veía a la gente, me salía del alma darle un abrazo, el ver a la gente de los viejos tiempos, incluso a gente que en su momento tampoco hice buenas amigas. Yo recuerdo a José Luis Puertas, con José Luis Puertas nunca me he llevado especialmente bien, pero lo vi y me salió a darle un abrazo. Tanto ni más a Manu, con el que ya sí que me llevo de putísima madre, o con Óscar, que siempre ha sido mi referencia. Entonces,
es cierto que ese espíritu viejos guerreros se ha mantenido y eso no es fácil. Incluso yo que traicioné el mundillo, que me fui, yo nunca lo vi como un trabajo, siempre fue un hobby. Me fui a lo fácil, ahora soy profesor funcionario, dedico las tardes a lo que... Uy, ya empezamos a fallar. Ahora que Le están sin- Pero bueno, censurando. ahora que es que Estamos perdiendo. desayunar vino no es bueno. Desayunar vino no es bueno. Volviendo al tema que nos ocupa, habéis hablado de que en otros países sí tenían revistas y en otros no. Y eso era un nicho ecológico muy que se notaba que hacía falta información. Los propios catálogos de los salones tenían un apartado dedicado a los fanzines, ¿vale? Un apartado. Los fanzines eran muy importantes. La primera novela gráfica que salió, que fue Promesa, no, el primer shoujo manga, la primera no fue esa, fue Tokyo Apartment Horror, creo. El primer shoujo que salió como tal shoujo, el propio Juanjo Sarto aquí defiende que lo saca en parte porque... ¿Por qué? ¿Por qué lo saca? ¿Por qué? Descortado. Cine, como, Repítelo. Lázaro, repítelo. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué lo sacó? Que se ha cortado. sí. Vale. Ya, reinicia. Lázaro, reinicia. Que te oímos mal. Sí, yo creo que tengo el promesa por aquí también. Un segundo. Si me permitís añadir algo al respecto, el pasar, fue muy importante pasar o ascender o digamos que mejorar en el nivel de las publicaciones en cuanto a lengua y cambio. ¡Ay! El propio Juanjo Sarto dice que fanzines como Minami, Lázaro, reinicia. Lázaro, tienes que volver a conectar, que no se ha oído nada. A ver. Ser, se estaba contando algo, Ser. Sí, lo que quería añadir respecto a esto de pasar, pues además de que había también cierta rivalidad entre Reco y Camp, las dos, entre comillas, revistas de aquella época, es que era vital, aparte de las secciones de Moulinet y todo lo que hacíamos nosotros en las publicaciones profesionales de manga. ¿Qué pasaba en aquella época? Una anécdota muy divertida. El manga todavía no estaba normalizado como está ahora. El manga era el enemigo público número uno de los cómics españoles y de los cómics de superhéroes. Entonces toda la gente, todas las revistas de información, cuando el único manga que reseñaban era Gon de Satoshi Kon. O sea, sección de manga, Gon de Satoshi Kon. En el Slumberland, Gon de Satoshi Kon. Era el único que se les ocurría reseñar porque todo lo demás era el enemigo. En cambio, lo que sí que decía todo esto es darle mucha importancia. Desde un Gun Smith Cats a una Megami-sama, se veía la parte artística. Recuerdo un Minami, creo, que incluso le sacaba los colores a la gente diciendo las virtudes que tenía Urotsuki Doji. Y decía, pero este hombre que está hablando... Fue Minami, sí. Pero luego Slumberland acabó con portadas de Dragon Ball también, ¿eh? Este es el Slumberland 20. Por eso, entró la parte y la punta de lanza se metió y ahora está absolutamente normalizado. Por lo que hemos sufrido con... Sí. No, sigue. Ah, sí, claro. A ver, habíamos empezado a hablar de Kame y aquí estáis dos que colaborasteis en la Kame precisamente con el mítico Otaku Files. ¿Vale? Por eso quedábamos en el bar este que os he comentado antes, porque Cés nos pedía también, contadme historias que les pasan, ¿no? a los otakus. Claro, las anécdotas, nosotros con que yo estaba muy metido en toda la parte de marveliana y trabajaba para Planeta ocupándome de los cómics americanos, vale, conocía todo el mundillo otaku tal, pero yo digo, ¿qué cosas puedo hablar de ellos también? Digamos que homenajeándolos y no dejándolos en ridículo. Y dice, a ver si la voy a cagar en algo. Era muy importante siempre asesorarse. Es como cuando hacíamos las fichas de Dragon Ball, contar con Nuria Tolera al lado también para que no cagarla en ningún... Pues no lo conseguías, ¿eh? No, porque digo, hostia, vamos a darle un poquito de caña también al principio, como me pedían que hiciera en Planeta, pues esta vez en Kame. Y me dicen, oye, haznos unas tiras y tal. Y entonces sí, yo iba con mi libretita y apuntaba todas pues todas las anécdotas que me explicaban y la mayoría, por eso son 90% reales. Sí, ahí está. Decía, casi todos veníamos de los cómics Marvel, por lo menos los que tenemos ya una edad.
Ten en cuenta que antes no había otra cosa. Si te gustaban los cómics no había nada que no fuera manga. El manga llegó en los 90. Claro. Por lo tanto, ahora está la opción ahí también que me ha propuesto una editorial de decir, vamos a recuperar un poquitín esto y vamos a integrarlo de nuevo, ¿vale? Pero tienes que dibujarme las chicas con ojos manga yo. Hostia, esto hay que verlo. Oye, seguimos avanzando, ¿vale? Yo recuerdo comprar la Kame en mi barrio, ¿vale? En la librería de mi barrio. Y compré la Kame Evolución, venga, Neko, Kame, Kabuki. No, compré la número 3, pero es que también, al mismo tiempo, compré la número 3 de esto. ¿Vale? Kabuki. Hablemos de Kabuki también. Hablemos de Jorge Riera, por ejemplo, si queréis. Kabuki era otra historia. ¿Vale? De Kabuki. Kabuki ¿de qué año es? Kabuki es marzo del 95, el primer número, y estamos hablando ya de una revista... Sí, de mediados de los 90. Que edita Glenat, ¿vale? O sea, es una revista que edita Glenat, ya es una cosa ya totalmente profesional y con vistas a negocio, porque Glenat también ya empezaba a editar manga, ¿vale? Y fue una revista que, bueno, digamos que competía con... Definamos profesional, ¿vale? Bueno, profesional, ahí ya defínelo tú, si quieres. O sea, me refiero a que tenía, pues ya... Definamos profesional porque yo he dirigido la revista más vendida de este país y el tema profesional es discutible. Profesional en el sentido de que era distribución. ¿Se oye? ¿Me se siente? Bastante mal. Eso vale, venga, sí. Portada, color, distribución... Ahí bien. Exacto. Aceptamos barco. En esa línea. Pero bueno, digamos que Kabuki, los demás, definid un poco cómo era Kabuki. Yo colaboré con Kabuki casi desde el principio porque Jorge Riera es de Valencia y de hecho yo conocí a Jorge Riera a través del Mangazone, ¿no? Estuvimos en contacto mucho tiempo y después durante muchos años ha sido un buen amigo y bueno, su perspectiva acerca de cómo había que hablar de cultura era totalmente punk. Entonces, os podéis imaginar el tipo de textos que había ahí, ¿no? Se hablaba de sexo, de drogas, de todo tipo de descerebre, el lenguaje era totalmente pintoresco y nos divertíamos mucho haciendo ese tipo de revistas. Y también era una perspectiva un poco, no sé si decir de doble filo, ¿no? Porque al mismo tiempo que seguramente él y muchos de los colaboradores nos lo pasábamos bien con el manga y con el anime, también había un poco la crueldad un poco juvenil, ¿no? De reírse de ese tipo de afición, porque había una oportunidad ahí de hacer humor, no porque pienso que hubiera una gran malicia, ¿no? Y entonces pues salieron los textos, no sé si alguien ha tenido la oportunidad, pero bueno, todos vosotros lo habréis leído y era un absoluto descerebre y despendole, ¿no? Leer los artículos y las reseñas que se ponían en Kabuki. Y yo recuerdo pasarlo realmente bien, pues yo qué sé, en las reuniones en las que nos juntábamos para hacer nuevas planificaciones o todo eso, era realmente divertido. Curiosamente, a destacar que en aquella época Glenat no publicaba manga. Ahora estoy viendo aquí, tenía los anime cómics de Porco Rosso, pero era una editorial principalmente de cómic europeo, sí. ¿No? Y esto fue un poco su incursión en el mundo del manga y al principio, la verdad es que para muchos de los que ya estábamos ahí luchando no estuvo muy bien vista, ¿no? Porque, como dice Luis, era una perspectiva muy punk, muy de ir contracorriente, ¿no? Pero es que se levantó. Esa revista hoy en día probablemente lo partiría, pero ahí Jorge fue un visionario, muy visionario. Yo escribía en Kabuki, me lo pasaba muy bien con Kabuki, me lo pasé muy bien también con Jorge y con Luis en fiestas y demás, pero el mundillo no estaba preparado todavía para... Si ya simplemente mi personaje criticando algunas cosas era el malo, malísimo, una revista entera dedicada a eso no podía... Le digo, Kabuki creo que ahora, vamos, si alguien saca el concepto, una vez el manga está aceptado, socializado y se ve normal, creo que ahora mismo una revista como Kabuki rompería. Pero en aquel momento se adelantó demasiado. Una de las cosas era más, digamos, famosas y seguramente polémicas, era el consultorio de correo de la supuesta... De Akemi Pérez. Akemi Pérez, que supuestamente es esta chica, aunque me imagino que
que nada más lejos de la realidad. Así que... Yo conozco a la verdadera Kemi Pérez. ¿Quién era? ¿Quién era? Cuéntanoslo. Venga, Que lo diga Luis, que lo diga Luis. Bueno, no creo que sea un gran secreto, ¿no? Que mi pez era Jorge Riera. Era Jorge Riera, sí. Estaba ese nombre como seudónimo para motivar sexualmente al personal, yo creo. Y también para pasárselo bien él, que seguro que se divertía muchísimo. Hombre, se divertía insultando a la gente que escribía, ¿eh? Eso se tenía... Porque insultaba directamente a la gente que escribía los correos, que es algo que, hostia, madre mía, ¿no? Realmente lo ves. Digamos que Kabuki era en espíritu, era un poco un reflejo del tipo de ratos que pasábamos juntos con Jorge Riera, Manuel Romo, creo que también participaba por ahí, Sergio Benet, una serie de gente interesada en este mundillo, pero que también tenía como un punto, pues eso, un poco escéptico en el sentido, pero sobre todo a nivel de diversión, ¿no? Yo creo que la intención era pasárselo bien, entonces era un poco, igual era una cosa más valenciana que otra cosa, ¿no? Porque aquí en Valencia somos muy de estar todo el rato de broma y de coña, y creo que Óscar puede dar testimonio también. Entonces creo que un poco... Óscar es del norte, es ya pegando a... Sí, es en otro... No creo que sea muy diferente tampoco. Pero sí que es verdad que a nivel profesional yo entiendo que algo que se hacía con una intención de pasarlo bien, cuando se veía fuera de ese contexto y lo leía gente que realmente tenía una devoción y no estoy sacándome de ahí, ¿no? Yo también tenía una gran devoción y un gran interés por el mundo de la cultura japonesa, del manga y del anime, pero sí que entendía que podía haber esa perspectiva también, ¿no? Que podía haber un punto de vista desenfadado, un poco provocador, un poco punk, ¿no? Y que había cabida para todo, pero puedo entender que hiciera a mucha gente sensibilizarse, ¿no? Que pusiera a mucha gente un poco de los nervios o como que se estaban burlando de la cosa que más les gustaba, ¿no? Entonces, puedo entender que en aquella época pues fuera un poco polémico, ¿no? Chicos, hablando de Kabuki, nos están preguntando por el incidente del Salón del Manga en el cual unas chicas se levantaron y destrozaron Kabuki. Fueron dos chicas. Claro, quieren que alguien que estuviera allí presente cuente la historia. Si fue verdad, si rompieron más de uno, si lo rompieron en 4 o en 8 trozos, lo quieren saber todo. Yo estaba allí. Y es cierto que hubo dos chicas que estaban... Cada vez que va a contar algo interesante. Censura. A la izquierda. Espera, que vuelvo. Vuelve. Bueno, para quien no lo sepa, hay crónicas. ¿eh? Ahora me se oye, me se siente ahora. Sí, venga, dale. Vale, venga. Yo estaba allí, las chicas estaban sentadas atrás hacia la izquierda y de pronto se levantaron, eran dos, y empezaron a decir de todo: Kabuki es obsceno, es machista, es porno. Lo que hoy en día sería una manifestación haciendo 8M, pero 20 años antes. Y lo que no quedó claro, esto es arriesgado, yo lo entiendo, lo que jamás quedó claro es si era... Performance, sí. No nos quedará claro a nadie. Sí, Está claro. Es que de verdad fue así. Decid. No, es que no se te oye. Se cortaba. Hay un fenómeno que estaréis de acuerdo de la época, y era que todas las revistas especializadas de la época, cuando acababa un salón del manga, un salón del cómic, escribían una reseña que repasaba todo lo que había habido en ese salón del manga a nivel de autores invitados, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros nos dábamos cuenta que esas reseñas tenían bastante valor para los organizadores de la época de los salones, para los editores, etcétera, etcétera. A ver qué dicen del número de novedades que hemos lanzado, o cómo son esas novedades, a ver qué dicen de los autores, a ver qué dicen de la gente que había en el salón, o si las mesas redondas, que eran muy importantes por entonces, estas mesas redondas que se hacían de charlas sobre manga y anime, ¿no? A ver cuál ha sido pues lo que pasaba, como esto, ¿no? Que destrozaban. Hoy todo esto se ve diluido por Twitter, ¿no? Pero no hay una voz única en la que todo el mundo se fije a ver cómo a ver ese artículo, ¿no? De esa crónica post-salonera realizada por esa persona, ¿no? Que la tengo como nombre de cabecera y que me va a contar si el salón estuvo bien o no estuvo bien. Ahora la información está toda dispersa y tienes que
estar en Twitter o estar en Facebook, o tienes que tener redes sociales y coger información de varias personas que hayan ido, influencers en este caso, al salón, que son los que te cuentan su aventura. Oye, volviendo un poco atrás, ¿recordáis esta Chusu que era de Camaleón Ediciones, que también fue, yo creo que aquí ya trabajaba en Norma Comics y recuerdo que fue un lanzamiento también importante en la época? Yo esa la recuerdo. Primero Suzu y luego... Fue el previo del NECO, ¿no? Sí, sí. Fue el previo del NECO. Que hombre, la NECO sí que, ahora ya que vamos avanzando, la NECO de Suzuki y Crazy Comics presentan, o sea, la iniciativa doble que no, las NECO no ponen nunca o casi nunca el año o el mes de edición, lo cual es una putada. Empezó en el 94. 94 sería, puede ser. Pues yo aquí tengo la 5. La 1 no pone nada. Especial, este no. En la 1 no pone nada. Pero bueno, sí que fue una de las revistas que se acabó convirtiendo quizá en de las más importantes, de las de referencia y así indispensable. Y de hecho creo que es en la NECO donde se cuenta todo esto del salón del manga y todos los líos con la revista Kabuki, que no solo contaban lo de la presentación de la revista y las chicas gritando, sino también de un asalto al stand de Glenat. Que alguien asaltó el stand de Glenat. Y creo que esto sí que es leyenda urbana. No sé si alguien se acuerda. Eso no pasa nunca. Lo más grave que ha habido fue la sentada en Norma y lo de Kabuki en la presentación. La sentada en Norma. Cuéntalo. Casualmente también estaba por allí. Y fue una sentada delante del stand de Norma a quejarse de sus mangas otoñales. Se pierde la voz. ¡Qué conveniente! Cada vez se le corta cuando va a decir lo importante. Es espectacular. Óscar, ¿tú qué recuerdo tienes de aquella famosa sentada? ¿Lo viste en directo o te contaron? No la viví porque estaba en una presentación o con un autor o algo y no la viví. Sé que estaba por ahí Lázaro y me dijeron, oye, que Lázaro ha organizado no sé qué. Digo, no lo viví en directo, la verdad. Por suerte, por suerte. Sobre Nego comentar que el equipo de Camaleón Ediciones, yo creo que es la primera revista semiprofesional que tuvimos, ¿no? Porque Camaleón Ediciones ya hacía otras publicaciones serias y esta fue la primera incursión de un equipo consolidado en hacer una revista de manga seria y que no se centraba solo en bola de drag con las cosas más populares, sino que intentaban elevar un poquito el nivel, ¿no? Y eso se agradecía. Escuchad, solo decir que yo realmente no lo organicé, ¿eh? Una de las cosas que sí quiero decir en mi defensa es que jamás he hecho nada en contra de Óscar y yo no monté la sentada. Estuve allí porque tenía que estar, pero no la monté yo. No puede hablar, pero escucha. Se escucha. Por aquí hablan también de... veo que hablan también de David Ramírez por matar al niño Taku. Sí, el niño Taku es... Sí. Exacto, el niño Taku es un personaje que nos lo inventó para Kame. Aquí está. Le pedimos que por favor nos hiciera unas tiras y se inventó al niño Taku, que posteriormente se lo recopilamos en un especial, ¿no? Y ver lo bien que dibujaba David Ramírez ya en aquella época, ¿eh? O sea, es espectacular. Sí, la verdad es que eran historias muy divertidas y lo mismo, ¿no? Le contábamos anécdotas y él iba cogiendo también anécdotas y bueno, le metí un lápiz por cierto sitio a Seiya, que no fue muy bien recibido. El David Ramírez, sí, por aquí. Es que Seiya siempre recibía en todos los niños Takus. A él no sí, le David gustaba mucho. era de los míos, era anti-Seiya. ¿Vale? Y al final, en el último número que nos entregó, nos dijo, ay, ya no tengo más tiempo de hacerlo, este es el último que os entrego. Y nosotros, vale, pues es el último que entregas, no pasa nada, ¿no? Y nos vamos a la última página y vemos que lo ha matado. Mató al niño Taku. Por cierto, que no ha quedado claro el motivo de la sentada, lo digo porque lo van preguntando por el chat. Era una mezcla de los precios de Norma, que se le caían las hojas, que algunas series las dejaron cortadas, fue un poquito mezcla de todo. La edición otoñal, ¿eh? Exacto, la edición otoñal. Qué cabrón. Muy bien. También preguntaban, Óscar, ahora habla un poco ya, no sé si esto fue reacción a Kabuki. Toma, el otaku.
No, Que ya existía, otra otaku, ojo, existía una revista otaku. El título no es que Éramos fuese muy originales con los nombres. lo más original del mundo, exacto. Hombre, eso fue una razón para ganar dinero, coño. No sé, pensamos que nos hacía falta una revista para hablar de las series que publicábamos y darle otro enfoque, sobre todo también para publicar autores españoles. Por aquí tuvimos a Roger Ibáñez, a Carlos Javier Olivares, Mateo Guerrero. Entonces, intentábamos darle un enfoque diferente, pero yo creo que esta revista llegó tarde ya, y además se hizo en un momento muy complicado en la redacción porque teníamos que compaginarla con el resto de manga, que cuando la aplicábamos creo que hubo algún mes en el que ya fuimos la editorial que más manga publicaba por delante de Planeta, y fue muy difícil compaginar los dos trabajos. Yo aquí tenía que hacer casi todo también. Duró un año, creo, o poco más. Yo creo que cuando llegamos, ya te digo, llegamos tarde, la revista estaba correcta, pero ya estaban consolidadas otras publicaciones. Yo creo que tampoco podíamos aportar mucho más. Bueno, fanzines y revistas siguieron saliendo. O sea, hemos hablado un poco de las principales, pero es que había montones, y ahora os voy a hacer aquí un pase rápido de algunas de las que había. Pues que había a patadas. Pero esto es un libro de Neko. Muchas cosas, pero bueno, había aquí. Es que tengo incluso hasta una donde sale Ken Nimura, Ahí, había fanzines Doki Doki. El Doki Doki, qué fuerte, me había olvidado de él. ¿Vale? O sea, fans de Adachi. ¿Vale? Adachi es el mejor Adachi. Aquí tenéis. Yo sabía por qué Manu me caía bien. Esta de aquí, por ejemplo, que aquí es la que sale. Adachi babosos. Con ya artículos de J-Pop, ¿no? Y esas cosas. Estas revistas, estos fanzines, fueron los que empezaron a desplazar y hasta que exterminaron al resto de fanzines, los fanzines y las revistas de cómic en general o de superhéroes. Entonces, precisamente esta gente empezaba a coger un nicho de mercado cuando todas las estanterías de las librerías especializadas empezaban a tener su espacio manga. Es curioso, esto fue un puente muy grande hasta la situación actual, que debería ser pues 2000, 2001, cuando ya los últimos se empezaban a publicar. Sí, y ojo, que es lo que os decía, mirad, esto era un fanzine de Ken Nimura, ¿vale? Ken Nimura. Con sus primeros dibujitos, Y otra cosa que os quería enseñar, ¿vale? Es esto. Anda. Hombre, las fanediciones. Oh. Yo tengo de Captain Tsubasa y también tengo el manga en tankobon del combo. Claro, esto, para que no sepa, esto era la continuación, porque Planeta hacía esas cosas de 1 de 8, ¿no? Y te sacaba arcos y después no seguía las series, te dejaba ahí colgado. Y el alguna formato gente, prestigio. Exacto, el formato prestigio empezó a sacar estas cosas que, bueno, eran sin ánimo de lucro, pero, ojo, que había publicidad, O sea, era pirata totalmente, eran ediciones de manga piratas, pero con la publicidad de Akira Comics, de Tarra pero Comics. con muchas cosas, con Mesonic, Goku, con Candy, un montón de series que había. Sí. No, yo tengo aquí, por ejemplo, un montón de Dragon Quest, por ejemplo, ¿vale? O sea, un montón. Y todo esto hecho por unos de Madrid, Sadel, grupo de editores de manga. ¿Sí? El Sadel, sí, hombre. Sí. Yo los conocí. Estaba estudiando yo en Madrid cuando esa época. Yo formaba parte del grupo, no era de Madrid. ¿Ah, sí? Bueno, sí que eran digamos que los que hacíamos fanediciones, yo hice solo 2, nos unimos bajo el sello ¿no? Sadel era como... Ay, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era. Es un acrónimo de algo. Pensad que esto coincide también con que lo que comentaba Uriol sobre el final el final abrupto de algunas series que no se continuaban. Todavía en aquella época, en Planeta, la cantidad de cartas que recibíamos no era tan bestia como las que pudimos recibir
para Dragon Ball, pero eran unos otakus, era un fandom muy combativo respecto a que esta serie la tenéis que acabar porque a lo mejor viene ahora, porque este argumental, no sé qué, no sé cuántos. O sea, era gente que no tenía problema en leerlo con cómics en formato prestigio de 48 páginas, pero cuando se cerraba su serie la liaban y muy gorda, muy gorda. Toda esta documentación está guardada en los almacenes y no la han destruido todavía. Esto sería muy histórico revisarlo. De hecho, yo creo recordar que en esta época, o incluso un poquito antes, ya surge la famosa, bueno, famosa era en aquella época, ¿no? Era Adam, ¿no? Si no recordáis mal. Adam. Asociación de Defensa del Anime y el Manga. Y creo que tenían varios frentes. Uno podía ser este del editorial. Yo recuerdo especialmente el de defender que se emitieran las series en televisión sin censura, que se respetara el contenido original, etcétera. Y esto fue bastante pronto, ¿no? En aquella época. Sí, la verdad es que sí. En Norma, la reivindicación más fuerte que recuerdo a lo mejor era por City Hunter, de las series que se tuvieron que cancelar de toda la primera jornada. Pues posiblemente City Hunter es la que aún años después todavía hay mucha gente que nos la recordaba. Y en Ranma, cuando tuvimos lío con Ranma por retrasos y porque se iba a cancelar y tal, Ranma fue un drama, en Planeta. Los fandoms, hostia, no sabíamos que había tantos lectores, pero Miko Takahashi. Bueno, decían, quiero decir. La tele. Como dicen por aquí de la lista manga, que era, si es que el manga también sirvió muchísimo para poner en contacto a gente. Los que vivís en Barcelona, en Madrid y Valencia no tenéis problema, pero el que vivía en Matalascañas de arriba, en provincia de Badajoz, era el único de su pueblo. Y lo que decía Óscar de ser el raro, pues imagínate en un pueblo donde encima son pocos. Y eso, las cartas, ponían en contacto gente, se animaban. Le dio mucha vidilla el mundo del manga anime a mucha gente. Es algo que no valora. Muchas veces he pensado escribir un libro, hacer un estudio medio sociológico de lo que ha supuesto el manga. A ver si ahora que estoy aquí encerrado en mi casa, me animo. Lázaro, te lo digo yo, mis dos hijas, sobre todo la pequeña, lee manga. El otro día le comentaba a Oriol que no le gusta Dragon Ball, pero le gusta Yu Yu Hakusho. Por ejemplo. Y lo aceptan mucho más, incluso el cambio de orden de lectura, que cualquier cómic en formato o lectura occidental. Es increíble. Y todo esto se forjó en esos años 90. Sí, ahí es cuando se peleaba por todo aquello, cuando no queríamos hacerlo como siempre, vamos a respetarlo, vamos a... La herencia se está viviendo ahora, Bueno, y en su clase no veas. La mayoría... Sí, no, yo tengo alumnos y alumnas con el pelo azul. Yo ahora, nadie sabe quién soy, nadie sabe nada de mi anime y tal. La gente me conoce por el Albanime, que fue unas jornadas que yo creé a finales de los 90 por decir, Albacete también. Y resulta que 25 años después siguen existiendo y la gente dice, oye, ¿tú creaste el Albanime? Los alumnos malotes me respetan por eso. No la montar en mi clase por eso, porque yo creé el Albanime. Que era algo que durante un tiempo ni me acordaba yo de que había creado el Albanime. Pero bueno... Yo tengo una duda, ya que tenéis varias de esas ediciones de fan, ¿no? de cómics, que podríamos decir para la gente que sea un poco más de generaciones posteriores, que sería como la génesis del scanlation, ¿no? Cuando no había por internet, los fans se traducían y se autoeditaban sus propios mangas sin preocuparse mucho de temas de derechos. Yo quería preguntar si estas ediciones seguían el formato japonés de lectura o si había algún tipo de retoque adicional. Entiendo que no, porque no era muy económico, ¿no? Y también quería conectarlo con una pregunta a Cels, de si recuerdas la famosa polémica acerca de que hay que invertir las planchas porque si no los niños que están acostumbrados a leer en cierto orden los cómics occidentales, a ver si se van a quedar disléxicos recuerdo alguna polémica parecida a esto. No sé si eso. Luis, mira, atención, este manga se lee en sentido japonés. Aquí yo respondo a la segunda muy rápidamente. Ganaron los japoneses y lo hicieron muy bien. Quiero decir, en un principio, acostumbrados, por ejemplo, en el caso de Planeta de Agostini, a publicar durante tantos años en ese formato de lectura y en pensar que la gente no sería capaz, pues bueno, tuvieron que cambiar, lo cual traía problemas muy gordos, que esto también es para hacer un reportaje o para hacer un libro, de la cantidad de retoques que se tenían que hacer, de si ahora es diestro, ahora es zurdo, etcétera, cosas que ya sabemos desde hace mucho tiempo. Los japoneses dijeron, se acabó, vendéis mucho, vamos a probar a nuestro estilo. Y sí, cuando empezaron a imponerlo, empezaron a probar y vieron que la gente lo aceptaba. Y no tuvieron, aparte de los primeros, quizás las primeras 2 o 3 publicaciones que algunos puristas decían, no, esto no vamos a entender, de forma de lectura, sobre todo los padres de los lectores, no los propios lectores, se acabó.
Y Más suerte. más que los lectores, la preocupación era esta, la recepción de los libreros, de los distribuidores que no entendían, ¿no? Y decíamos, ¿cómo les vamos a explicar ahora que la portada está detrás y cómo van a recibir esto, ¿no? Los lectores, yo creo que desde el primer momento estuvieron encantados y fue una transición mucho menos problemática de la que nos imaginábamos los editores, ¿verdad, Sergio? Yo creo que esto parecía que iba a ser un drama, que íbamos a tener mucha resistencia de mucha parte de la industria y la verdad es que fue una transición muy, muy suave. Y los diseñadores gráficos lo agradecieron muchísimo, sobre todo también cuando fue el siguiente paso que ya fue, bueno, vamos a dejar las onomatopeyas normales. Incluso al principio había la subtitulación, las llamadas para luego hacer una nota abajo, eso todavía, pero en el momento en que ya se normalizó perfectamente y se hizo entender a los editores que el grafismo de las onomatopeyas es parte de la narrativa, ya también se acabó la última polémica, hasta que ahora está completamente normalizado. De hecho, Óscar, decías lo del... ¿dónde está la portada? ¿No? Pues las primeras ediciones en sentido de lectura japonés de norma, la portada era doble, digamos. Era por delante y por detrás era exactamente la misma portada. Sí, porque es lo que te decía, yo creo que sobre todo la gente más veterana, ¿no? de la editorial, de la industria, pues era muy temerosa de las consecuencias de esto para la distribución, ¿no? Que parecía que no se iba a entender, que las librerías no lo iban a entender. Pero bueno, yo creo que al final fue mucho más fácil de lo que imaginábamos. Pensad, por ejemplo, en la edición de Akira, la primera edición de Akira en Estados Unidos, la cantidad de retoque que tiene es brutal, ¿no? Ya aparte del tema de invertirlo, del color, de las onomatopeyas, si la comparáis con la edición actual que hemos sacado, es que hay muchos bocadillos que están rediseñados, viñetas redibujadas, muchas de ellas por el propio estudio de Otomo, ¿no? Pero bueno, estaban preocupadísimos de que aquella serie no se iba a entender por la audiencia norteamericana, hicieron un retoque masivo, ¿no? Y ahora, pues por suerte, esto ya no es necesario. Oscar, hoy sería impensable, ¿no? Que un Shueisha o un Kodansha te dejasen editar sin las onomatopeyas, al revés para ellos, quiero decir. Son permisivos cuando hablamos de series a lo mejor más orientadas al público infantil o series que son un poquito más complicadas de publicar fuera de Japón, ¿no? Pero bueno, con los grandes tótems de la industria, los grandes autores, pues sí, ahora no te dejan cambiar ni una coma y que el azul del cielo sea igual que el de la edición japonesa y cosas así, ¿no? Pero bueno, como dices, es como editores casi que agradecidos porque nos permite centrarnos más en ser fieles al original japonés y ya está, ¿no? Pero bueno, en aquella época, ya lo hablamos en el anterior Bermud, pues bueno, llegó un momento que era muy complicado editar porque estábamos publicando libros de 48 páginas para series que cada libro tenía 200 páginas en Japón y que pasaban de 10, 15, 20 volúmenes y claro, aquellas series llegó un momento que se eternizaban, ¿no? Entonces era evidente que el mercado iba a colapsar y que muchas series se iban a tener que cancelar, pero porque no había forma de seguir publicando en aquel formato, ¿no? Ya cuando llegaron los tomos, los tankobon, pues todo cambió. Claro, era impensable en un principio sacar un Pineapple Army de Urasawa, sacarlo en formato tomo. Pero decir, ¿cómo van a comprarse esto con tantas páginas? Sí. Se dieron cuenta de que, ostras, es barato de imprimir a una tinta. También, bueno, la perspectiva de los editores es que nos dirigíamos al público, aparte del infantil, al público más joven del rango de lectores que tenía el mercado del cómic en España. Entonces se asociaba a que, claro, era un producto que tenía que ir a un precio pues bajo, si era posible, no hacer ediciones de lujo, ¿no? No existían en aquella época las ediciones que por suerte ya podemos hacer hoy día. Entonces aquello de ofrecer un volumen de 200 páginas y multiplicar por 3 el precio, parecía que el mercado no lo iba a sostener. Tenías que ahorrar para comprarte el Intron de Pot. Exacto. Sí, que esa es otra, la cantidad de... Esto da para un Bermud completo, ¿no? El tema de los libros de importación, ¿no? De los libros de arte y todo lo que se importaba de Dragon Ball, ¿no? Los tomos japoneses, todo esto, porque esa escena también es súper interesante. Los Laserdisc, los soundtrack, ¿no? Como decía Manu, de anime, todo eso da para mucho. Los Shitajikis, las Rami Cars, bueno, eso da para otro programa. Sí, que aquí nos queda una patata caliente todavía, ¿eh? Se va haciendo la hora y aún no hemos hablado, lo ha preguntado ya alguien de las revistas con CD, yo creo que nadie quiere atreverse a va a ser un tema chungo. Es la siguiente década, ¿no?
La década del internet y de la informática, ahí ya empezó todo el mundo a subirse. A finales de los 90, 2000 empieza la cosa, lo que llaman las revistas profesionales, empieza ahí. Así que venga, ¿qué queréis saber, chicos? A ver. Hay que decir, perdonad, que no solo con los CDs, hoy día estas revistas, la mayoría de ellas no se podrían hacer, o al menos no las podríamos hacer las editoriales, porque tendríamos que pasar aprobaciones de Japón para las portadas y para infinidad de cosas y sería completamente inviable. ¿Insinúas que no se pagaban derechos en aquellas revistas? ¡Como hojas! No, ni siquiera se podrían hacer del rollo fanzine, ¿no? Porque recibiríamos una llamada de uno de vosotros diciendo, oye, ¿qué es esto? No lo hagas. Sí, totalmente. Sería difícil. Nosotros ya la última incursión que tuvimos, que fue la revista Dibus, que estaba toda hecha con aprobaciones, pues bueno, pues era un proceso muy complejo, ¿no? Y en aquella época, pues bueno, todo se hacía de otra manera, por suerte, ¿no? Todas las revistas que he subido fotos aquí, ¿no? Las francesas, ¿no? La Tsunami de Tomcam, el Anime UK, el Animérica, pues todas estas revistas se hacían escaneando, como decía Luis Alís, pues la New Type o revistas japonesas, etcétera, pero ni mucho menos se pedían los permisos, ¿no? Aquí tenemos la de Panini, ¿no? El Bunka. Y sé que ellos las portadas pues las tratan de filtrar, pero bueno, imagino que la tripa no la deben aprobar, ¿no? Sí, todas las portadas que son animes de Selectavisión están aprobadas con Japón. Sí. Ahora mismo estamos aprobando la última y la verdad es que es un complejo que, claro, para ellos es muy difícil porque tienen que aprobar la portada. Cuidado dónde van las letras de la portada, cómo va el logo. Los colores del original de la portada y luego, como se me ocurra decirle al japonés, a la editorial japonesa o al licenciador que dentro va un artículo de 6 o 8 páginas que acompañan a la portada, pues ya la he liado porque entonces tienen que repasar las 6 o 8 páginas interiores y se las tengo que enviar traducidas al inglés, ¿sabes? Les pido a los de Bunka, bueno, haced el artículo. Por favor, el artículo tiene que ser totalmente objetivo, no podéis poner datos que os parezcan, tienen que ser datos contrastados. Esto solo tienen que decir al que escribe, ¿sabes? Y por favor me lo traducís al inglés, que yo un día nos mandarán a tomar por saco, ¿sabes? Y nos pondrán portadas ya, porque es un complejo muy laborioso para ellos. Ya hubo un problema con un número de la Otaku Bunka que al final hubo que retirar por la portada, que no estaba del todo aprobada, ¿eh? Uno de esos problemas, de ahora ya tener más contacto con Japón, que es que ellos quieren hacer las cosas a la japonesa. Y en Japón el mundo de la revista está controladísimo, y no hablo solo de las revistas de manga, sino las revistas de música. Hacer una entrevista a alguien no es como aquí, que va el periodista y le hace preguntas, sino que tienes que mandar las preguntas. Están las cosas como muy pactadas, o sea, son formas de entender las cosas muy distintas, y suerte tenemos de que tuvimos unos casi 15 años de poder hacer lo que nos diese la gana, ¿no? Un poquito, y que eso es lo que forjó un poco toda esa idea. Yo quería, para ir ya un poco, cerrando un poco, a todo, no todavía, podemos hablar mucho, pero es un poco este carácter, ¿no? Muchas veces se pregunta, a mí me han preguntado muchas veces, ¿no? ¿El fenómeno de Dragon Ball se podría repetir, ¿no? Todo el tema del tráfico de las fotocopias, ese fenómeno que hablábamos antes también con Cells. Yo siempre he dicho que repetir igual es imposible, porque ahora tienes internet y entonces las cosas no funcionan igual, ¿vale? Pero yo creo que todo eso forjó un carácter del fandom otaku de aquí muy característico, y que se sigue notando a día de hoy en el Manga Barcelona, ¿vale? Es decir, el Manga Barcelona es un evento que no se parece en nada al Cómic Barcelona, al Salón del Cómic, o sea, no se parecen en nada, y las cosas que se hacen y el público, la actitud del público es muy distinta. Y yo creo que esto es algo que en todo lo que hemos hablado, en todos los fanzines, las revistas, es algo que se nota. O sea, la forma de abordar la afición es distinta, ¿no? a otros fandoms del cómic. No sé cómo lo veis todos. Y se puede atraer, se puede triangular lo de Dragon Ball con menos influencia, con menos repercusión, quizás sería
sería lo último un Naruto. Que mueve un movimiento fan muy importante, que tenemos nuestros hijos con sus cintitas, que tenemos totalmente integrado lo que es el seguimiento de los manga con la serie de televisión, pero el boom, en lo que dices tú de el movimiento fandom transgresor, bestia, histérico, de hace mucho tiempo se ha diluido porque tienen todo lo que buscan en Internet. Y Por hay lo tanto, muchísima más en oferta. aquella época no había nada y habíamos de generarlo. Claro. Pero antes es que había muy pocos canales, tenías que ver lo que emitían, no tenemos como ahora Netflix, HBO, Disney Plus, 1000 canales, 1000 youtubers, 1000 influencers, 1000 Instagrams, 1000 TikToks. La cosa está demasiado dispersa, ¿no? Es muy difícil concentrar que todo el mundo vea algo, incluso fenómenos de series como quizá Juego de Tronos, que ha sido una de las últimas que veía casi todo el mundo, no ha pegado igual, porque no puede pegar igual por lo que decís. No, siempre hay un One Piece, ¿eh? Siempre hay un One Piece que te los junta todos Lázaro y que verdaderamente te los lleva todos en una misma dirección, pero está normalizado, ¿sabes? Exacto. Ya no es la novedad, no es el necesito algo, necesito información, necesito ir al mercado a gastarme 500 pesetas en una fotocopia. Me voy a internet y lo busco. Bueno, de hecho, y ahí ¿No creo es que, de verdad? Manu, bueno, porque vosotros sois uno de los pioneros en ese sentido. Hace 25 años, que es cuando pasó un poco todo esto, nadie se podía imaginar que podíamos llegar a tener algo como un simulcast, que es que recibimos el episodio antes de que se emita en la televisión japonesa, lo subtitulamos y lo emitimos al mismo tiempo para que todos los fans del mundo puedan disfrutar del mismo contenido al mismo tiempo. Es decir, ahora digamos que meterse en el mundo del manga y el anime es un campo de rosas, digamos, ¿no? Hay un obstáculo. Bueno, Sí. Incluso bien visto, mola, eres guay si lo haces. Hay un caso muy, muy bestia, y os puedo explicar la anécdota, porque estuve trabajando durante un tiempo para Boeing, para Cartoon Network. Entonces hubo un momento en que simplemente perdieron los derechos por la razón que sea y dejaron de emitir One Piece. La repercusión en redes sociales, ¿vale? Ahora que hemos pasado a hablar de revistas a redes sociales y a movimientos fan, fue tan bestia que tuvieron que empezar a filtrar, ¿vale? Porque habían incluso amenazas directas. Es que habían ataques directamente contra las redes sociales de Boeing y de Cartoon Network porque habían dejado de emitir One Piece. Y la gente, 2 años después, seguía con la misma intensidad pidiéndolo. Podía conseguirlo por otros lados, podían verlo. Sabíamos que lo estaban viendo y se lo estaban bajando, lo estaban traduciendo. No había manera. Esto sí que es una punta de lanza también muy bestia de los fans respecto a los canales de televisión. ¿Por qué? Porque ahora no tienes que escribir a una editorial y esperar a que salga tu carta publicada, sino que tu queja o tu alabanza sale a tiempo real en redes sociales. Y francamente, en Boeing estaban asustados, pero asustadísimos por el fenómeno de One Piece. En el primer Bermud lo comentamos también, ¿no? Aparte de la ausencia del acceso a la información, está el hecho de que Dragon Ball era un contenido totalmente inaudito para la audiencia, para los pequeños y para los mayores, gente, ¿no? sí. Aparte de que era muy transgeneracional, ¿no? Porque lo veíamos nosotros, lo veían nuestros hermanos que tenían varios años más que nosotros. Lo que decíamos, ¿no? Veníamos de unas series, sobre todo norteamericanas, de la BRB, de las Tortugas Ninja, de cosas que eran súper light al lado de, pues eso, del Capitán Harlock, de Dragon Ball, de todo aquello que nos estaba llegando, ¿no? Y ese impacto hoy día es muy difícil de replicar o casi imposible, ¿no? Porque estamos ya expuestos a tantos contenidos para todas las edades que, no sé, que a un niño ahora de la edad que teníamos nosotros cuando vimos estas series le impacte algo, no sé qué tiene que ser. Yo creo que parece que lo tenemos todo visto o eso queremos creer, ¿no? Fue chocante. Yo recuerdo habérselo comentado a Uriol en lo del documental, que es lo que dice Óscar, las series, yo recuerdo que vi Dragon Ball en el canal Nou Valenciano, y las series que emitían era Galaxy Rangers, El Guardián de la Galaxia, el Six Bionics, el Bionic Six, que eran todos series americanas súper con el esquema de toda la vida, como siempre. Y yo recuerdo el primer capítulo de Dragon Ball, cuando Bulma le ofrece enseñarle el culo a Goku, cuando Goku le quita las bragas, cuando ella acaba meándose encima o Goku empieza... O sea, eso era para mí, que tener un chaval de 16 años en aquel momento, fue pero una flipada. O sea, a mí me reventó la cabeza, como dices. Es decir, ¿pero qué coño estoy viendo? ¿Qué es esto? De mi serie americana súper normalita para que los padres no se quejen con toda la moralina. Fue una revolución.
que evidentemente series así hay millones, pero Dragon Ball por algún motivo fue la primera. O sea, ni siquiera Caballeros del Zodíaco estaba en la 2 o otras que había o campeones. Una pasada, vamos. Lázaro, una cosa, preguntan en el chat que a la mente brillante que pensó en poner hentai en una carpeta oculta de la Minami le debemos la vida. Fuiste tú, supongo. Mea culpa. Lo de la sentada de Norma no fui yo, pero esto sí. Oye, antes de que os pongáis con el hentai, yo quería hacer un comentario acerca de toda la demografía femenina que se incorporó al mundo del cómic y de la animación gracias al manga y el anime, porque lo quería conectar antes con el tema del kabuki, porque creo que gran parte de las quejas era porque había mucha objetificación, ¿no?, de la mujer, pero también comentar que gracias al manga y gracias a ese fandom que se crió en la época en la que estamos comentando, se han normalizado completamente el hecho de que las mujeres y las chicas lean cómic y consuman animación y videojuegos y todo lo que hoy en día nos parece absolutamente normal y que también fue una batalla, ya que no tenemos representación femenina hoy, pues lo quiero mencionar porque gran parte de ese fandom de la época de los fanzines también fue femenino, ¿no? Habíamos hablado de Nuria Teuler, María Ferrer fue también una de mis mentoras en el tema de meterme en el tema del japonés, porque justamente yo la conocí porque ella estaba estudiando japonés en Valencia al mismo tiempo que yo. Ana María Meca. Ana María Meca, Ana María, por supuesto. Y creo que la sensibilidad que hubo, y por supuesto en los cómics que se publicaron en aquella época, y también por el interés que tuvimos en los cómics japoneses de las series de animación que aparecían en las televisiones, porque no sé si recordáis, Besamelicia, series como Touch, donde el componente femenino también era muy importante. Y recuerdo a un par también, ahora mismo no recuerdo los títulos, pero había un par de comedias estudiantiles femeninas o incluso basadas en shoujo manga, que también, no solo ya a nivel de historias con un poco más de tema con más madurez o con más sensibilidad, sino directamente con protagonistas femeninas, con preocupaciones que pueda tener una chica adolescente, y aquello fue también pues un poco como el momento de se enciende la bombilla para un montón de gente que no había leído cómic o no estaba interesado en cómic o en animación, y yo creo que eso también merece la pena mencionarlo porque yo diría que la mitad del fandom del manga y del anime son mujeres y ha traído un montón de cosas buenas, ¿no?, al mundillo. De hecho, esto... Sí, Óscar. Sí, no, que el otro día lo comentábamos, ¿no?, que nuestro afán activista de los primeros años, ¿no?, como ha indicado Sels, estábamos un poquito enfrentados a la industria que ya estaba consolidada, el cómic americano y el cómic europeo. Uno de los activos que más poníamos sobre la mesa era que el manga había conseguido traer a las chicas y a las mujeres a las librerías especializadas, ¿no? Yo empecé a trabajar en Norma Comics y lo dije el otro día. Teníamos una clienta que compraba Marvel. Nadie más bajaba a la zona de abajo donde estaba yo con Germán, vendiendo cómic americano y manga. Y en particular en Norma, a través de Videogelai, pues empezamos a constatar la gran cantidad de lectoras que teníamos, ¿no? Que seguramente habían estado, era un público oculto viendo anime, ¿no? Y que en el momento que empezaron a ver manga más orientado o más afín a sus gustos, pues empezaron a hacerse más visibles. Que no quita que seguramente ya tuviéramos muchísimas lectoras de Dragon Ball y de otras series de manga de las primeras de Planeta que ya eran compradoras, ¿eh? Viruete, que está por aquí, el señor Viruete, que dice que tiene amigos que se casaron con las chicas con las que se carteaban por el tema manga. Es decir, que no solo se hacían fanzines gracias a las cartas, sino que también se hacían matrimonios, ¿eh? O sea, muy bien. Doy fe de que hubo mucho intercambio ahí. No sé si Lázaro tiene algo más que contar. Viru también dice que él perdió la virginidad. Cuidado, que José Viruete perdió la virginidad gracias a Videogelai. Que dice que perdió la virginidad, qué fuerte. Pero que explique, por favor, que lo explique. No puede decirlo y no explicarlo. Viruete, me alegro. Voy a... Vamos a entrar. A ver, señor Viruete, por favor. Entre ahí. Le estoy dando permiso para entrar. Señor Viruete. Hola. Muy buenas. ¿Se me ve? Sí. Hola, bueno, un saludo a todos, esta colección de históricos del manga anime hispano. Me pongo así, ¿verdad? Mejor. Perdonadme.
Bueno, pues os voy a contar una pequeña historia para amenizaros. Bueno, mira, cuando yo iba al instituto, yo ya estaba leyendo manga y delante de mí se sentaba una chica que me molaba. Y una vez me vio que llevaba el video Gearlight, lo ojeó y le hizo gracia. Y hasta entonces no teníamos demasiado trato, ¿no? Era lo típico, pues una compañera de clase que no la conocías. Pero empecé a dejárselo porque le llamó la atención, se lo fue dejando, entonces ya teníamos algo de lo que hablar, pues ya hablábamos todos los días, cuando le sacaba el nuevo número y lo comentábamos, y pues un día ya le pedí salir y pues lo demás es historia, ¿no? Por lo menos de mi vida. Entonces, me gusta pensar que y además todavía la veo de vez en cuando y todavía me recuerda siempre lo de Little Gearlight, ¿sabes? Y ya es mamá. Me debes unas cervezas, colega. Sí, definitivamente. No, pero te has dado crédito a Video Gearlight y te estás quitando crédito tú, ¿no? El manga sería... Bueno, las primeras veces toda ayuda es poca, yo creo, ¿no? Para romper el hielo y la primera experiencia siempre es complicado. Sí. A ver, ya que te tenemos aquí y que, claro, estamos hablando mucho de la esfera Barcelona, la esfera Valencia, pero tú estás en la esfera Madrid, ¿vale? No sé, ¿cómo era ahí el fandom y la escena fancinera de manga es que, anime ahí? Aunque parece que soy un pelín más joven y claro, cuando yo ya estaba en la edad de hacer fanzines, ya estaban en marcha vuestras revistas y esas cosas y ya había pasado ese primer escalón. O sea, yo sí recuerdo que había, creo que lo he comentado contigo, Oriol, alguna vez y casi siempre era en viajes, cuando viajabas a Barcelona o a Valencia, aprovechabas para pillar fanzines. Yo tenía los mangazones empezaron a llegar a partir del, no sé si el cuarto o quinto número. El manga anime lo compraba en Valencia también, cuando iba a los números y eso. Entonces, en ese aspecto no soy la persona más indicada. O sea, sí que me acuerdo sobre todo que Crisis Comics es la que más ha puesto, la que traía muchas revistas de importación, traía la Animérica, traía las cosas de Antarctic Press y sobre todo aquí yo creo que era mucho previews, ¿no? Que también había, porque ese tema con Francia, esa conexión con Francia no la teníamos en Madrid, ¿no? Se miraba más por el tema de Estados Unidos y eso. Entonces, yo traté de colaborar, hice alguna cosilla en algún fanzine de fotocopiero, pero ya estaba en marcha un poquito las cosas de Camaleón y demás, entonces no lo veo igual. Muy bien, Viru, gracias. Encantado, un saludo a todos. Gracias. Ahí tienes, Óscar. Bueno. En parte gracias a ti también. Alguien perdió la virginidad. Eso está. Muy bien. Está. Me alegro. Muy bien. No sé si queréis añadir algo más, porque ya llevamos 2 horas aquí y ya va siendo hora de ir a comer. Esta está grabada, ¿vale? Esta está grabada, cosa que la otra no. ¿Ya has dado el botón? Sí, le he dado el botón, ya la subiremos por ahí, ¿vale? Nos hemos quedado en las revistas con CD, que es ahí donde yo tenía que entrar. Yo estoy encantado de que no haya salido el tema. Estoy encantado. El próximo día empezamos con las revistas con CD. Bueno, pero Marc, gracias a ti hemos sabido algo que yo tampoco sabía, que tú también habías hecho tus variaciones, sí, hombre. Tus variaciones, Monster y Gigoro. Solo salió un número de cada. Bueno, ya hablaremos en otro momento. ¿Ya has hablado con Planeta de esto? Sí. De hecho, me ficharon para traducir Monster porque había traducido el fanzine, la fanedición. Muy bien. Bueno, pues oye, ¿algo más? ¿Alguna despedida? Despediros cada uno, decir algo y muchas gracias por contar conmigo. Simplemente añadir muy brevemente que no solo hay fandoms que se han profesionalizado, sino que también hay muchas autoras recogiendo el libro anterior que están publicando ahora, también están dibujando manga y vienen de aquella época. Y que gracias por contar conmigo, me lo he pasado muy bien. No, gracias a ti. Por mi parte lo mismo. Gracias por contar conmigo, muchas gracias a todos por estar aquí. Ha estado bien, esto ameniza nuestro encierro y aparte de recordar viejas batallitas siempre te rejuvenece un poquito. Ya digo, yo me he releído viejas revistas
cosas que no recordar, decir, madre mía, es verdad, esto, joder, lo que decía al principio, que mala hostia tenía yo escribiendo, tal. Está bien, yo también sería un habitual de los vermuts estos. Bien. Luis. Nada, que gracias a todos. Sí, yo también, muchas gracias. Es el primer Vermut Viejo Otaku en el que participo. Espero que me invitéis a otros. Y nada, simplemente a mí una cosa que me gustaría hacer es, supongo que ahora saldrá en el tema de los comentarios y en redes sociales, me gustaría ver un poco la perspectiva del fan actual respecto a esto que les debe sonar un poco como a prehistoria, ¿no? Debemos de sonarles como dinosaurios luchando por un trozo de pollo ahí en el porque claro, el cambio de paradigma es muy grande, entonces me gustaría, o bien a lo mejor para una futura edición o para alguna plataforma parecida, que comparemos, ¿no? Un poco cómo lo vive hoy en día el otaku moderno y lo que vivimos todos nosotros, porque realmente es muy diferente. Sí, porque ellos también tendrán sus luchas personales, ¿no? Claro. Entonces, a ver contra qué están luchando ellos, el fan moderno. Tomamos nota. Contra nosotros. Oriol, a ver si lanzáis una encuesta para saber si hay temas concretos que todos desearían que abordáramos, ¿no? Venga. Nos quedan unos pocos domingos, me parece, por delante. Bueno. Sí. Había uno que proponía el anime que llegaba a videoclubs en los 80, ¿sabes? Sí, los Imagínate. VHS viejos y demás. Ese es muy bueno, porque ahora aquí han hablado de Área 88, yo recuerdo Nausicaa, o sea, Sí. había joyas, ¿eh? Sí, está Leda, Ayuda. Pero no Nausicaa, la de Guerreros del Viento, con la media era esa cortada. Sí, la el americana. salto ese bestial que había. Ahí tenemos muchas joyas de VHS que yo por lo menos no las he tocado y creo que muchos de vosotros tampoco. Conan el niño del futuro, hay un montón. Bueno, muy bien. Hay temas. Venga, pues, sin nadie más que decir nada, dejamos aquí. Muchas gracias a todos, a todas los que habéis participado también en el chat y todo. Y nos vemos el próximo domingo, ya os diremos de qué hablaremos. Venga, gracias. Gracias, Uri, gracias a todos. Quedaos en casa, Stay at home. Cuidarse mucho, un abrazo. Un abrazo a todos.